Capítulo 7. Pascal. Vida y espíritu de Pascal, el método geométrico, su alcance y sus límites. El corazón. El método de Pascal en la apologética. La miseria y la grandeza del hombre. El argumento de la apuesta. Pascal como filósofo. 1. Vida y espíritu de Pascal. Al pasar de Descartes a Pascal nos encontramos con un hombre de un cuño mental muy diferente. Es cierto que ambos fueron matemáticos, y ambos católicos. Pero mientras que el primero fue ante todo un filósofo, el segundo fue primordialmente un apologista. Descartes, es verdad, puede ser considerado hasta cierto punto como un apologista religioso, en el sentido, al menos, de que tuvo conciencia de la significación religiosa y moral de su pensamiento, pero es natural pensar en él ante todo y sobre todo como un filósofo sistemático, dedicado al despliegue del orden de las razones, y a la elaboración de un cuerpo de verdades filosóficas, orgánicamente conexionadas y racionalmente establecidas, capaz de un desarrollo indefinido. Aunque no fuese un racionalista, si por esa palabra se entiende un hombre que rechaza las ideas de revelación divina y de lo sobrenatural, representa el racionalismo en el sentido de que se consagró a la búsqueda de la verdad alcanzable por la reflexión filosófica y científica de la mente humana. Fue un filósofo católico, en el sentido de que fue un filósofo que era católico, pero no fue un filósofo católico en el sentido de que se interesase primordialmente por la defensa de las verdades de fe. Pascal, por el contrario, se preocupó de mostrar cómo la revelación cristiana resuelve los problemas resultantes de la situación humana. En la medida en que se consagró a llamar la atención sobre esos problemas y a ponerlos de manifiesto, puede tal vez ser considerado como un filósofo existencialista, siempre que utilicemos este término en un sentido muy amplio, y quizá bastante desorientador. Pero en la medida en que se interesó por insistir en que las respuestas a dichos problemas, hasta el punto en que tales respuestas están a nuestra disposición, son proporcionadas por la revelación y la vida cristiana, quedaría, probablemente, mejor catalogado como un apologista cristiano que como un filósofo. Al menos, podemos entender por qué, mientras algunos escritores ven en él a uno de los mayores filósofos franceses, otros se niegan a llamarle filósofo. Henri Bergson y Victor Delbos, por ejemplo, le colocaban al lado de Descartes, como los dos principales representantes franceses de distintas líneas de pensamiento, y Jacques Chevalier ve en él a un gran filósofo, precisamente porque se preocupaba por las preguntas que un hombre se hace a sí mismo frente a la muerte. 266. Renouvier, por el contrario, consideraba que Pascal fue un pensador demasiado personal para merecer el nombre de filósofo, y Émile Breyer declara rotundamente que Pascal no es filósofo, es un hombre de ciencia y un apologista de la religión católica. 267. Es obvio que tales juicios dependen en parte de decisiones personales en cuanto a que sea lo que constituya filosofía o lo que haga a alguien filósofo. Pero al mismo tiempo sirven para poner de relieve la diferencia entre Pascal y Descartes, una diferencia de la que el propio Pascal fue, en verdad, consciente. En realidad, en ciertos aforismos muy conocidos, él mismo rechazó explícitamente la filosofía, entendiendo por tal palabra la clase de cosa que Descartes intentó hacer, al menos según la interpretación pascaliana de Descartes. En opinión de Pascal, el gran racionalista se ocupó demasiado del mundo material y demasiado poco de la única cosa necesaria, hacia la que debe dirigir la atención del hombre un genuino amor a la sabiduría. Blaise Pascal había nacido en 1623, hijo del representante del rey, el presidente de la Cour des Sats. En Clermont, Auvergne. Los biógrafos han tratado de la influencia de su primer medio, el escenario duro y áspero del Auvergne, en su carácter. Fue educado por su padre, que en 1631 se trasladó a París, y desde la infancia dio señales de sobresaliente inteligencia y poder mental. Sea verdadera o falsa la historia de su redescubrimiento personal de la geometría, en una época en que su padre le estaba enseñando el griego y el latín, su interés por las matemáticas y la física, y su capacidad en esas ciencias, se manifestaron en fecha muy temprana, y, en 1639, escribió un ensayo sobre las secciones cónicas que fue publicado al siguiente año. Más tarde inventó una máquina de sumar, o calculadora mecánica, inspirado por el deseo de ayudar a su padre en el cálculo de los impuestos, cuando ocupaba un puesto del gobierno en Rouen. Vino más tarde la importante serie de experimentos para probar la verdad del descubrimiento experimental del vacío por Torricelli, y aquellos experimentos, a su vez, le proporcionaron la base para la enunciación de principios fundamentales de hidrostática. Además, hacia el final de su breve vida, cuando estaba preocupado por problemas teológicos y religiosos, puso los cimientos del cálculo infinitesimal, el cálculo integral y el cálculo de probabilidades. No es, pues, exacto decir que el ascetismo de Pascal le apartase de la actividad de este mundo y frustrase su genio matemático, como algunos críticos han afirmado. En 1654 Pascal sufrió la experiencia espiritual registrada en su memorial, una experiencia que le dio un nuevo reconocimiento del Dios personal y del papel de Cristo en su vida.
Esta llevó, desde entonces, un sello profundamente religioso. Pero eso no significa que esté justificado dividirla en dos fases sucesivas y separadas, la científica y la religiosa. Porque al abandonarse a Dios no renunció a todos los intereses científicos y matemáticos como mundanales, comenzó, más bien, a mirar sus actividades científicas a una nueva luz, como parte de su servicio a Dios. Si subordinó las matemáticas a la moral, y la moralidad natural a la caridad sobrenatural, no hizo sino abrazar el punto de vista de cualquier cristiano convencido. Pero aunque la conversión de Pascal no produjera en este una renuncia completa a sus intereses científicos y matemáticos, es cierto que dirigió su mente hacia los temas teológicos. En 1652, su hermana Jacqueline se hizo miembro de la comunidad de Port-Royal, la ciudadela de la Madre Angélique, y, después de su experiencia de 1654, Pascal estableció íntimos contactos con el círculo de Port-Royal, cuyos miembros eran partidarios de Jansenio, obispo de Ypres y autor del famoso Augustinus. Cierto número de proposiciones tomadas de esta obra habían sido condenadas por la Santa Sede en mayo de 1653, y la línea adoptada por Arnauld y otros partidarios de Jansenio que pertenecían a Port-Royal fue aceptar la condena, pero negar que las proposiciones se encontrasen en los escritos de Jansenio en el sentido en el que habían sido declaradas heréticas. Roma consideró aquella actitud como una evasión no honrada, y la sometió igualmente a censura. Pero, por lo que concierne a Pascal, este nunca se comprometió con ningún punto de vista partidista o sectario, ni con el del propio Jansenio ni con las opiniones más suaves propagadas por algunos de los asociados de Port-Royal. Él declaró que no pertenecía a Port-Royal, sino a la Iglesia Católica, y no hay la menor razón adecuada para que pongamos en duda su sinceridad. Así pues, es un error hablar de Pascal como jansenista, si se emplea ese término en su sentido estricto para indicar al que aceptaba y defendía las proposiciones condenadas. Si durante algún tiempo tendió hacia la posición representada por dichas proposiciones, se libró finalmente de aquella. Al mismo tiempo, simpatizaba en cierta medida con los jansenistas. Ponía de relieve, como ellos, la corrupción de la naturaleza humana después de la caída, y la impotencia del hombre por hacerse agradable a Dios sin la ayuda de la divina gracia, pero no llegó a negar, como hacían los jansenistas, la parte desempeñada por la voluntad libre en la aceptación o rechazamiento de la gracia. Lo que le atraía en los jansenistas de Port-Royal no era tanto tal o cual doctrina específica como la actitud general de integralismo cristiano y de negativa al compromiso con el espíritu del mundo. En una sociedad impregnada de humanismo deísta y de escepticismo racionalista y libre pensamiento, Pascal consideraba que lo que había que subrayar sobre todo eran las ideas de la corrupción humana y de la necesidad y el poder de la gracia divina, y que había que mantener en su pureza los elevados ideales cristianos, sin compromiso alguno ni intento de acomodarlos a la debilidad humana. En ese espíritu escribió sus famosas Lettres Provinciales, 1655-7, que fueron condenadas por la Congregación del Índice en 1657. Aquellas cartas son conocidas sobre todo por el ataque que contienen a la teología moral de los jesuitas. Pascal veía la casuística, la aplicación de los principios morales a casos particulares, de los teólogos morales como una prueba de laxitud moral y como una tentativa injustificable de hacer el cristianismo más fácil para los espíritus más o menos mundanalizados. Al escribir sobre el tema, selecciona, para su mención y condenación, casos, extremos de acomodación moral tomados de autores diversos y tiende a confundir la casuística misma con sus excesos o abusos. Además, tiende a atribuir a los teólogos morales motivos indignos, que, ciertamente, no dirigían su pensamiento. En resumen, las Lettres Provinciales muestran un juicio poco equilibrado, y no distinguen entre los principios fundamentales y válidos de la teología moral y el abuso de la casuística. Por lo demás, el principal tema subyacente está bastante claro. Los jesuitas creían que en el mundo contemporáneo había que acentuar el aspecto humanístico del cristianismo, y que cuando los ideales de la vida cristiana se aplican a casos individuales, no hay por qué afirmar una obligación cuando hay una buena razón para pensar que tal obligación no existe. El motivo que impulsaba a los jesuitas no era el de extender su propio dominio sobre las conciencias, sino el de incluir a tantas personas como fuera posible en las filas de los creyentes cristianos practicantes. Pascal, por el contrario, tendía a ver el humanismo como equivalente a paganismo, y todo aflojamiento le parecía una intolerable falsificación de la pureza del ideal cristiano. Pascal acusó a los jesuitas de hipocresía. En cierto sentido, salió ganador en la disputa, porque era un brillante escritor, mientras que sus oponentes no produjeron ninguna respuesta que pudiera tener un efecto proporcionado al de las Lettres Provinciales. Pero, a la larga, el derrotado fue Pascal, pues la teología moral y la casuística tenían ante sí una larga historia y todo un proceso de desarrollo. Parece ser que casi enseguida de su conversión, Pascal se formó la idea de componer una apología de la religión cristiana, con la intención de convertir a los librepensadores y escépticos de su tiempo, así como a los católicos que no vivían de acuerdo con los preceptos de Cristo. Pero aquel proyecto nunca fue completado, y a su muerte, en 1662,
dejó tras de sí solamente un esbozo de su obra, consistente principalmente en aforismos y notas, aunque hay algunos pasajes extensos. La colección de esos pensamientos se conoce como las Pensées de Pascal, 268. 2. El método geométrico, su alcance y sus límites. Descartes tendía a creer en un solo método soberano, de aplicabilidad universal, el método matemático. Y, a sus ojos, el espíritu o actitud ideal era el de los matemáticos. Es verdad que esas dos afirmaciones son en ciertos aspectos exageradas, y que están necesitadas de cualificación, como ya hemos indicado en los capítulos dedicados a la filosofía cartesiana. Pero me parece indudable que representan la impresión general que dejan en la mente los escritos de Descartes. Por lo demás, representan la idea que Descartes tenía Pascal. Y éste estaba profundamente en desacuerdo con la exaltación del método matemático y del espíritu matemático hecha por el gran racionalista. Resulta, pues, algo sorprendente encontrar a Pascal incluido, en algunas historias de la filosofía, entre los discípulos de Descartes. Es difícil reconocer como un ardiente cartesiano al hombre que pudo hacer el comentario, Descartes, inútil e incierto. 269. Por otra parte, eso no quiere decir que Pascal despreciase el método matemático, ni que renunciase nunca a sus propias conquistas matemáticas y científicas. Dentro de su propio campo, limitado, de aplicación, el método geométrico, 270, de definición y demostración ordenada es supremo. Todos buscan un método infalible. Los lógicos hacen profesión de llegar a él, pero solo los geómetras lo obtienen y, fuera de su ciencia y de lo que la imita, no hay verdaderas demostraciones, 271. Un método geométrico o matemático ideal supondría la definición de todos los términos y la prueba de todas las proposiciones, 272, pero ese método ideal no está a nuestro alcance. Porque lo que sobrepasa la geometría nos sobrepasa a nosotros, 273. Pero de ahí no se sigue que la geometría sea incierta. Según Pascal, el geómetra no puede definir términos como espacio, tiempo, movimiento, número e igualdad. Pero la razón de ello está en que cuando se pronuncia, por ejemplo, la palabra tiempo, las mentes de todos están dirigidas hacia el mismo objeto. Aquello a que el término hace referencia no podría hacerse más claro con ninguna definición que intentásemos. Y en cuanto a nuestra incapacidad de probar todas las proposiciones, debemos tener presente el hecho de que los principios o proposiciones básicas son intuidos. No pueden ser demostrados, pero no por ello son menos evidentes. Ese hecho es el que libera a las matemáticas de la influencia corrosiva del pirronismo o escepticismo. Es verdad que la razón, la operación analítica y deductiva de la mente, llega a dar con lo indefinible e indemostrable, y de ahí se sigue que la razón, por sí sola, no puede justificar la matemática como una ciencia que produce certeza. Pero, el corazón, es decir, la intuición o percepción inmediata, percibe que hay tres dimensiones en el espacio, y que los números son infinitos. Intuimos principios y deducimos proposiciones, y todo eso con certeza, aunque de modos diferentes. Y es inútil y ridículo que la razón exija del corazón pruebas de sus primeros principios antes de que ella, la razón, acceda a aceptarlos, como lo sería el que el corazón exigiese de la razón que intuyese todas las proposiciones que ésta demuestra, antes de aceptarlas. 274. La evidencia que pertenece a los principios es suficiente para dar a estos derecho a cumplir la misión que se les pide que cumplan. Vale la pena llamar la atención sobre la observación de Pascal, citada anteriormente, de que mientras los lógicos pretenden haber llegado a un método infalible, solo los geómetras lo han conseguido realmente. En otro lugar sugiere Pascal que, tal vez la lógica ha tomado sus reglas de la geometría, sin comprender su fuerza, 275. El método ideal de la razón es el método matemático, no el de la lógica aristotélica y escolástica. En ese punto Pascal está al lado de Descartes, y comparte con éste la revuelta general contra la lógica de las escuelas y el desprecio de la misma. Debe añadirse, con respecto a la relación general de la lógica con las matemáticas, que Leibniz adoptaría más tarde el modo de ver opuesto. Para Leibniz, la lógica matemática era una forma particular tomada por la lógica general. Pero aunque Pascal fuese un cartesiano, en el limitado sentido de que afirmó la supremacía del método matemático dentro del campo de la deducción y la demostración, en modo alguno compartió las convicciones de Descartes en cuanto a la medida de la aplicabilidad y utilidad de dicho método. Por ejemplo, no podemos desarrollar las ciencias naturales de una manera puramente a priori. Tenemos que reconocer el carácter de probabilidad de nuestras hipótesis. Y, para establecer los hechos empíricos, nuestra guía tiene que ser la experiencia, o más exactamente, el método experimental. La autoridad es la fuente de nuestro conocimiento teológico, porque los misterios de la fe sobrepasan el alcance de la razón humana. Pero no ese es el caso en lo que respecta a nuestro conocimiento matemático y científico. Los secretos de la naturaleza están, ciertamente, ocultos, pero la experiencia y los experimentos incrementan gradualmente nuestro conocimiento de los mismos. Las experiencias son los únicos principios de la física.
276. De ahí se sigue que nuestro conocimiento está limitado por nuestra experiencia. Cuando decimos que el diamante es el más duro de todos los cuerpos, queremos decir de aquellos cuerpos de los que tenemos conocimiento, y no podemos ni debemos incluir aquellos de los que somos enteramente ignorantes. 277. Porque en todas las materias en las que la prueba consiste en la experiencia, y no en demostraciones, no se puede hacer ninguna afirmación universal, salvo por enumeración general de todas las partes y de todos los casos diferentes. 278. Con respecto a la existencia o posibilidad de un vacío, solamente la experiencia puede decidir si hay o puede haber un vacío o no. La autoridad no basta para resolver ese problema. Ni es posible decidir la cuestión mediante una demostración matemática a priori. El método geométrico es también ineficaz en el campo metafísico. Consideremos, por ejemplo, el problema de Dios. A primera vista, Pascal parece contradecirse. Por una parte afirma que conocemos, pues, la existencia y la naturaleza de lo finito, porque también nosotros somos finitos y extensos. Conocemos la existencia de lo infinito y somos ignorantes de su naturaleza, porque, aunque como nosotros tiene extensión, a diferencia de nosotros no tiene límites. Pero no conocemos ni la existencia ni la naturaleza de Dios, porque Dios no tiene ni extensión ni límites. Ahora bien, por la fe conocemos su existencia, y por la gloria, Pascal quiere decir por el lumen gloriae, conoceremos su naturaleza. 279. Y también, hablemos ahora según nuestra luz natural. Si hay un Dios, es infinitamente incomprensible, porque, al no poseer partes ni límites, no tiene relación alguna con nosotros. Somos, pues, incapaces de saber lo que es, ni si es. 280. Ahí parece decir Pascal claramente que la razón natural es incapaz de probar la existencia de Dios y que solo la fe puede cerciorarnos de esa verdad. Por otra parte, hay pasajes en los que parece admitir que hay o puede haber pruebas filosóficas válidas de la existencia de Dios. Y, a primera vista, parece haber ahí una contradicción. No obstante, la explicación es bastante sencilla. En primer lugar, las pruebas metafísicas de Dios están tan alejadas del razonamiento humano y son tan complicadas que tienen poco efecto. E incluso cuando sirven para ciertas personas, sirven solamente en el momento en que aquellas ven la demostración. Una hora más tarde ya temen haber podido ser engañadas. 281. Igualmente, si hay pruebas basadas en las maravillas de la naturaleza que pueden servir para dirigir la atención de los creyentes hacia la obra de Dios, esas pruebas no sirven para los ateos. Al contrario, tratar de convencer a un ateo mediante una argumentación basada en el movimiento de los cuerpos celestes, es darle la razón en cuanto a su pensamiento de que las pruebas de nuestra religión son muy débiles, y veo, por la razón y por la experiencia, que no hay nada mejor calculado para citar ese desprecio entre los ateos. 282. En otras palabras, si el objetivo de las pruebas de la existencia de Dios es convencer a agnósticos y ateos, las pruebas metafísicas abstractas son inútiles y los argumentos físicos son peor que inútiles. El razonamiento de uno u otro tipo es ineficaz. Pero Pascal tenía una razón más profunda para rechazar las pruebas tradicionales en favor de la existencia de Dios. El conocimiento de Dios que él tenía presente era el conocimiento de Dios tal como se reveló en Cristo, mediador y redentor, un conocimiento que es la respuesta a la íntima conciencia que el hombre tiene de su propia miseria. Pero un conocimiento de Dios puramente filosófico no lleva consigo un conocimiento ni de la necesidad de redención del hombre ni de Cristo el Redentor. Un conocimiento así puede coexistir con el orgullo y con la ignorancia de Dios como bien supremo y fin último del hombre. La religión cristiana enseña al hombre estas dos verdades juntas, que hay un Dios del que todos los hombres son capaces y que hay una corrupción en la naturaleza que les hace indignos de él. Importa, igualmente, a los hombres conocer uno y otro punto, y es igualmente peligroso para el hombre conocer a Dios sin conocer su propia miseria como conocer su propia miseria sin conocer al Redentor que puede curarle de ella. Uno solo de esos conocimientos produce, o el orgullo de los filósofos que han conocido a Dios pero no su miseria, o la desesperación de los ateos que conocen su miseria sin Redentor. 283. En otras palabras, las pruebas filosóficas de la existencia de Dios son no solo insuficientes para convencer a ateos endurecidos, 284, sino también inútiles y estériles, 285, por cuanto el conocimiento que pudiesen alcanzar sería conocimiento de Dios sin Cristo. Sería deísmo, y el deísmo no es cristianismo. El Dios de los cristianos no es un Dios que es simplemente autor de verdades geométricas y del orden de los elementos, ese es el concepto de los paganos y de los epicúreos. Todos aquellos que buscan a Dios aparte de Jesucristo y se detienen en la naturaleza, o no encuentran luz que les satisfaga o se forman por sí mismos un modo de conocer a Dios y de servirle sin un mediador, y por ello caen o en el ateísmo o en el deísmo, que son dos cosas que la religión cristiana aborrece por igual. 286. Como Pascal se interesa simplemente por el conocimiento de Dios como fin sobrenatural del hombre, por Dios tal como se reveló en Cristo, mediador y redentor, excluye la religión natural y el teísmo filosófico en todas sus formas.
Está bastante claro que el empleo del método geométrico no puede conducir al hombre al conocimiento de Dios en el sentido dicho. Pascal exagera indudablemente la distinción entre el Dios de los filósofos y el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero no nos deja duda alguna en cuanto al significado que asigna a la expresión conocimiento de Dios. Y, en consecuencia, su actitud hacia Descartes es comprensible. No puedo perdonar a Descartes. Hubiera querido en toda su filosofía prescindir de Dios, pero no ha podido por menos de hacerle dar un empujón para poner el mundo en movimiento. Después de eso, no tiene nada más que hacer con Dios. 287. No intento sugerir que Pascal fue justo con Descartes, pues yo no creo que lo fuese. Pero su actitud es comprensible. En su opinión, la filosofía de Descartes omitió lo unum necessarium. Esa es una razón de la máxima, escribir contra los que consagran demasiado estudio a las ciencias. Descartes, 288. También podemos entender cómo Pascal pudo escribir a Fermat, el gran matemático francés, que, en su opinión, la geometría es le plus haut exercice de l'esprit et le plus beau métier du monde, el más elevado ejercicio del espíritu y el más bello oficio del mundo, pero que al mismo tiempo es tan inútil que veo poca diferencia entre un hombre que es solamente un geómetra y un hábil artesano. 289. Si la filosofía es incapaz de establecer la existencia de Dios, o al menos, si es incapaz de establecerla en el único sentido en el que valdría la pena hacerlo, es también incapaz de revelar al hombre dónde se encuentra la felicidad verdadera. Los estoicos dicen, retírate dentro de ti mismo, es ahí donde hallarás el reposo. Y eso no es verdad. Otros dicen, ve fuera de ti, busca la felicidad en diversiones. Y eso no es verdad. La felicidad no está ni fuera de nosotros ni dentro de nosotros, está en Dios, al mismo tiempo fuera y dentro de nosotros. 290. Los instintos nos impulsan a buscar la felicidad fuera de nosotros mismos, y las cosas externas nos atraen, aunque no nos demos cuenta. Y, así, es inútil que los filósofos digan, recogeos en vosotros mismos, ahí encontraréis vuestro bien, no se les cree. Y los que les creen son los más vacíos y los más estúpidos. 291. Además, los filósofos, incapaces de descubrir y ponerse de acuerdo en cuanto al verdadero fin del hombre, han sido también incapaces de descubrir y ponerse de acuerdo en cuanto a la ley moral. Es verdad que hay leyes naturales, pero la corrupción de la naturaleza humana nos impide tener una idea clara de las mismas. Incluso si conociéramos claramente por la reflexión filosófica qué es la verdadera justicia, por ejemplo, seríamos incapaces de practicarla sin la gracia divina. La naturaleza del amor propio y de este yo humano es no amarse más que a sí mismo y no considerarse sino a sí mismo. 292. Y, de hecho, el hurto, el incesto, el asesinato de hijos y de padres, todo ha sido reconocido entre las acciones virtuosas. 293. 3 grados de latitud echan por tierra toda la jurisprudencia, un meridiano decide acerca de la verdad. Valiente justicia, la que está limitada por un río. Verdad a este lado de los Pirineos, error al lado de allá. 294. El hombre, dejado a sí mismo, está ciego y corrompido. Y los filósofos han sido incapaces de remediar ese estado de cosas. Algunos de ellos, como los estoicos, han proporcionado, ciertamente, al mundo elevados discursos, pero su virtud estaba inficcionada y corrompida por su orgullo. Nada tiene, pues, de sorprendente que Pascal declare que no creemos que toda la filosofía merezca una sola hora de esfuerzo. 295, y que burlarse de la filosofía es filosofar verdaderamente. 296. Por filosofía, Pascal entiende primordialmente la filosofía natural y la ciencia, el conocimiento de las cosas externas, que él desprecia al compararlo con la ciencia del hombre. Pero lo importante está en que la sola razón es incapaz de establecer la ciencia del hombre, porque, sin la luz de la religión cristiana, el hombre es incomprensible para sí mismo. La razón tiene su propio campo, las matemáticas y las ciencias naturales o filosofía natural, pero las verdades que realmente importa al hombre conocer, su naturaleza y su destino sobrenatural, no pueden ser descubiertas por el filósofo ni por el hombre de ciencia. He pasado mucho tiempo en el estudio de las ciencias abstractas, y la escasa comunicación que puede tenerse en estas, es decir, el número relativamente corto de personas con las que se comparte esos estudios y con las que se puede comunicar, me ha disgustado. Cuando comencé el estudio del hombre, vi que aquellas ciencias abstractas no son convenientes para el hombre. 297. Cuando Pascal desprecia la razón, utiliza dicho término en un sentido limitado, para referirse a la operación abstracta, analítica y deductiva de la mente, tal como se encuentra en la geometría, pero es indudable que no desprecio el uso de la razón en un sentido amplio. Es obvio que su esbozo de apologética cristiana es una obra de la inteligencia. En tal sentido, su crítica de la razón en el sentido limitado, se coincida o no con ella, es una crítica razonada. Para expresarlo de una manera breve, Pascal quiere dejar en claro 2 puntos.
En primer lugar, el método matemático y el método científico no son los únicos medios por los que podemos llegar a conocer verdades. En segundo lugar, las verdades matemáticas y científicas no son las que más importa al hombre conocer. De ninguna de esas dos proposiciones se sigue que haya de condenarse el razonar en general o el uso de la mente. 3. El corazón. Conviene que lo recordemos así al considerar lo que dice Pascal a propósito del corazón. Porque si interpretamos su polémica contra la razón como una polémica contra la mente y contra todo pensamiento, nos inclinaremos a interpretar el corazón en un sentido exclusivamente emocional. Pero, al distinguir entre corazón y razón, Pascal no intentaba sugerir que los seres humanos debieran abandonar el uso de su razón y entregarse a sus emociones, para ser dominados por estas. La famosa fórmula, el corazón tiene sus razones que la razón no entiende, 298. Parece implicar, en efecto, una antítesis entre mente y corazón, actividad intelectual y emoción. Pero ya hemos visto que, según Pascal, es por el corazón por el que conocemos los primeros principios a partir de los cuales derivamos, por la razón, otras proposiciones. Y es bastante obvio que en ese contexto, corazón no puede querer decir emoción. Es, pues, necesario que nos preguntemos por el sentido pascaliano del término. Difícilmente podría decirse que Pascal utilizase el término lequer en un sentido claramente definido. A veces parece emplearlo como un sinónimo de voluntad. Y cuando el término es empleado en ese sentido no designa una especie de conocimiento o un instrumento inmediato de conocimiento, sino más bien el movimiento del deseo y el interés que dirige la atención del entendimiento hacia algún objeto. La voluntad es uno de los principales órganos de la creencia, no porque constituya la creencia, sino porque las cosas son verdaderas o falsas según el aspecto en que se las mira. La voluntad, que encuentra gusto en un aspecto mejor que en otro, aparta la mente de la consideración de las cualidades que no desea ver. Y así, la mente, que sigue a la voluntad, se detiene en la contemplación del aspecto que la voluntad ama, 299. En otras ocasiones, lequer designa una especie de conocimiento, o un instrumento del conocer, y ese es el uso característicamente pascaliano del término. Lo hemos visto ejemplificado en su afirmación de que aprendemos los primeros principios por el corazón. Conocemos la verdad no solamente por la razón, sino también por el corazón. De ese segundo modo conocemos los primeros principios, 300. Pascal se vale también de los términos naturaleza e instinto. La naturaleza confunde a los pirronianos, y la razón confunde a los dogmáticos, 301. Instinto y razón, características de dos naturalezas, 302. Corazón, instinto, principios, 303. Está claro que, incluso cuando el término corazón se utiliza para designar un modo de conocer o un instrumento de conocimiento, tiene diferentes matices de significación en distintos contextos. Cuando Pascal dice que los principios son sentidos por el corazón, es obvio que está hablando de la intuición. Y en el caso de los primeros principios de la geometría sería en verdad difícil que se tratase de amor a los principios. Pero cuando afirma que es el corazón quien siente, percibe, a Dios, y no la razón, 304. Está pensando en una aprehensión amorosa de Dios, aprehensión accesible a quienes no tienen un conocimiento metafísico de los argumentos en favor de la existencia de Dios ni siquiera de los argumentos históricos y empíricos en favor del cristianismo. Pascal no se refiere a la mera emoción, sino a la aprehensión amorosa de Dios que se encuentra en el creyente cristiano sincero. Y esa aprehensión es en sí misma el efecto de Dios en el alma, es una fe sobrenatural informada por el amor o caridad, que pertenece al orden de la caridad o amor, más bien que al orden de la mente. Esprit. También nos dice Pascal que es por el corazón o instinto por el que sabemos que la vida de vigilia no es un sueño. Un hombre puede ser incapaz de probar mediante una argumentación demostrativa que la vida de vigilia no es un sueño, pero de ahí no se sigue que no conozca la diferencia entre la vida de vigilia y el estado de sueño. La conoce por el corazón. En ese contexto, el término corazón hace referencia a la aprehensión instintiva, inmediata, no razonada, de una verdad. Y lo que le interesa subrayar a Pascal es que podemos tener certeza, en su opinión, certeza legítima, aun cuando la razón sea incapaz de demostrar aquello de que tenemos certeza. Porque la razón no es el único medio por el que llegamos a conocer la verdad, y pensar que así sea no es sino prejuicio y orgullo por parte de los racionalistas. Pascal, como es evidente, no llegó a establecer un vocabulario técnico en el que quedara claramente definida la función y el significado de cada palabra. A veces, la función de un término es la de sugerir un significado más bien que la de manifestarlo. Así, palabras como corazón, instinto y sentimiento sugieren inmediatez, espontaneidad, cosa directa. Al nivel del sentido común tenemos, por ejemplo, una aprehensión espontánea e inmediata de la realidad del mundo exterior, y la certeza o convicción resultante es legítima, aun cuando esté falta del apoyo de pruebas racionales. Al nivel de la geometría, tenemos un conocimiento inmediato de los principios, y aun cuando esos principios no pueden ser demostrados, nuestra certeza es legítima y constituye la base de nuestro razonamiento deductivo.
Al nivel de la vida moral hay una aprehensión inmediata y directa de valores, aunque esa aprehensión puede estar oscurecida o corrompida. Y al nivel de la vida religiosa el creyente devoto posee una aprehensión amorosa de Dios, que es inmune a los ataques del escepticismo. En general, el corazón es una especie de instinto intelectual, arraigado en la naturaleza más íntima del alma. 4. El método de Pascal en la apologética. Si queremos hablar del método de Pascal tenemos que mencionar a la vez el corazón y la razón. Es un error pensar que quisiese sustituir la razón por el sentimiento, o negar, por ejemplo, la adecuación de la argumentación razonada para la aprehensión de la verdad religiosa. En las matemáticas, la deducción y la demostración estarían desprovistas de certeza de no ser por la aprehensión inmediata de primeros principios evidentes. Pero, sin la obra de la razón discursiva y deductiva, no habría matemáticas. Igualmente, aunque el cristiano devoto y sencillo posee certeza legítima a través de su aprehensión amorosa de Dios, esa certeza es un asunto personal, y en modo alguno se sigue de ella que no se requieran argumentos en favor de la religión cristiana. No podemos satisfacer a escépticos y agnósticos apelando a la apropiación interior de la verdad por parte del cristiano sencillo y devoto. Y el propio Pascal proyectó una apología del cristianismo, es decir, una defensa razonada de la religión cristiana. Los argumentos a los que apeló se basaban en hechos empíricos e históricos, en la presencia de la fe cristiana como un hecho empírico, en los milagros, profecías, etc., pero eran argumentos razonados. En opinión de Pascal, no podemos demostrar la verdad del cristianismo por geometría, por un razonamiento deductivo. A priori. Hemos de dirigirnos a los datos empíricos y mostrar cómo su convergencia apunta infaliblemente a la verdad del cristianismo. Pero el proceso de exhibir esa convergencia es obra de la mente. Es, ciertamente, necesario subrayar ese hecho, porque es fácil que los aforismos de Pascal acerca del sentimiento produzcan una impresión equivocada. Al mismo tiempo, el concepto de corazón tiene un importante papel que desempeñar incluso en la defensa razonada de la religión cristiana. Porque si bien el corazón no proporciona las pruebas, discierne la significación de los hechos citados en las pruebas y discierne también la significación de la convergencia de las probabilidades. De dos hombres que atienden a los argumentos y entienden las palabras, uno puede ver la fuerza acumulativa de los argumentos y el otro no. Si todos los argumentos han sido mencionados, la diferencia entre los dos hombres no está en que uno de ellos haya oído un argumento que no haya oído el otro, la diferencia está en que uno tiene una captación intuitiva de la fuerza y significación de los argumentos convergentes, y al otro le falta. Así pues, en el desarrollo de una apologética es esencial exhibir los argumentos de la forma más persuasiva, no para persuadir a los hombres a abrazar una conclusión que repugne a la mente, sino para facilitar el trabajo del corazón. 5. La miseria y la grandeza del hombre. Una exposición prolongada y una discusión de la apología pascaliana del cristianismo estarían fuera de lugar en una historia de la filosofía. Pero el lector de un capítulo sobre Pascal tiene derecho a esperar alguna indicación sobre las líneas de aquella. Y sería difícil entender la perspectiva general de Pascal sin alguna referencia a la defensa que hizo del cristianismo. Pascal se dispone ante todo a mostrar la miseria del hombre sin Dios, es decir, que la naturaleza está corrompida, 305. En comparación con el reino de la naturaleza, que es el hombre. Una nada en comparación con el infinito, un todo con relación a la nada, un medio entre nada y todo. Infinitamente alejado de comprender los extremos, el fin de todas las cosas y su principio le están invenciblemente ocultos, en un misterio impenetrable. Es igualmente incapaz de ver la nada de donde ha sido sacado y el infinito en que se haya envuelto, 306. El hombre no puede conocer ni lo infinitamente grande ni lo infinitamente pequeño. Ni tampoco puede tener un conocimiento completo de las cosas que caen entre ambos extremos. Porque todas las cosas se relacionan mutuamente, y un conocimiento completo de cualquier parte exige un conocimiento del todo. La capacidad intelectual del hombre es limitada, y también pueden extraviarle los sentidos y la imaginación. Además, el hombre toma la costumbre por ley natural, y, en la vida social, confunde la regla del poder con la regla de la justicia. Está dominado por el amor propio, y esa inclinación al propio interés ciega sus ojos a la verdadera justicia, y es el origen del desorden en la vida social y política. El hombre se encuentra en un laberinto de contradicciones, y es él un laberinto para sí mismo. No puede satisfacerse con nada que sea menos que el infinito, y, de hecho, no encuentra completa satisfacción. En su descripción de la miseria del hombre, Pascal utiliza materiales tomados de los escritos de los pirronianos o escépticos, y, hasta cierto punto, se alinea junto a Montaigne y Charron. Montaigne, dice Pascal, es inestimable para confundir el orgullo de los que atribuyen demasiado a la naturaleza humana e ignoran la corrupción y debilidad del hombre. Pero hemos de recordar que lo que Pascal desea poner de manifiesto es la miseria del hombre, sin Dios. Su finalidad no es promover el escepticismo y la desilusión, ni aún menos la desesperación, sino mostrar lo que es el hombre sin Dios, con el fin de facilitar una disposición favorable para considerar las pretensiones de la religión cristiana.
Pascal tenía muy viva conciencia de la impotencia de la mera argumentación para convencer a aquellos a quienes falta la disposición requerida. Pero hay que considerar otro aspecto del hombre, su grandeza. Y es posible inferir esa grandeza incluso a partir de su miseria. La grandeza del hombre es tan evidente que puede ser inferida incluso a partir de su miseria. Porque lo que en los animales es naturaleza, en el hombre lo llamamos miseria. Y por eso reconocemos que, al ser ahora su naturaleza como la de los animales, es que ha caído desde una naturaleza mejor, que era originariamente la suya. Porque ¿quién es desdichado por no ser un rey, excepto un rey desposeído? 307. Incluso los excesos del hombre revelan su sed de infinito. Y su poder de reconocer su miseria es en sí mismo un signo de su grandeza. El hombre sabe que es miserable. Es, pues, miserable porque es miserable, pero es grande, porque lo sabe. 308. Además, el pensamiento constituye la grandeza del hombre. 309. El hombre es solamente una caña, la cosa más frágil de la naturaleza, pero es una caña pensante. No hace falta que el universo entero se arme para aplastarle, un soplo de viento, una gota de agua bastan para destruirle. Pero aun cuando el universo le aplastara, el hombre sería todavía más noble que lo que le mata. Porque sabe que muere, y lo que el universo tiene de ventaja sobre él, pero el universo nada sabe de eso. 310. Espacialmente, el universo me comprende y me devora como un punto. Pero por el pensamiento yo comprendo al universo. 311. El hombre está lleno de un deseo insaciable de felicidad, y ese deseo es una fuente de infelicidad. Pero la cima infinita no puede llenarse más que por un objeto infinito e inmutable, es decir, por Dios mismo. 312. Así pues, también en esto la miseria del hombre revela su grandeza, su capacidad de Dios. Nos encontramos, pues, ante contrarios, la miseria del hombre y la grandeza del hombre. Y tenemos que mantener juntos esos contrarios en nuestro pensamiento. Porque es precisamente la presencia simultánea de esos contrarios lo que constituye el problema. ¿Qué quimera es, pues, el hombre? Qué extraño y monstruoso. Un caos, un sujeto de contradicciones, un prodigio. Juez de todas las cosas y, sin embargo, un gusano estúpido, depositario de la verdad, aún así, una cloaca de incertidumbre y error, la gloria y la excrescencia del universo. ¿Quién desenredará ese lío? 313. Los filósofos no saben hacerlo. Los pirronianos hacen del hombre una nada, mientras que otros hacen de él un dios. El hombre es a la vez grande y miserable. Si el hombre no puede resolver el problema que resulta de su propia naturaleza, que escuche a Dios. Pero, ¿dónde hay que buscar la voz de Dios? No en las religiones paganas, a las que faltan autoridad y pruebas, y que autorizan el vicio. ¿En la religión judía? Esta nos da una explicación de la miseria del hombre en la exposición bíblica de la caída. Pero el Antiguo Testamento mira hasta más allá de sí mismo, y sus profecías se cumplen en Cristo, quien proporciona el remedio que no fue proporcionado por el judaísmo. En Cristo tenemos al mediador y redentor predicho por los profetas, y que probó su autoridad con milagros y con la sublimidad de su doctrina. El conocimiento de Dios sin el de nuestra miseria, produce orgullo. El conocimiento de nuestra miseria sin el conocimiento de Dios, produce desesperación. El conocimiento de Jesucristo constituye el punto medio, porque en él encontramos a la vez a Dios y nuestra miseria. 314. 6. El argumento de la apuesta. En los pensamientos, 315. Aparece el famoso argumento de la apuesta. Su significado y propósito no son inmediatamente claros, y los comentadores han propuesto cierto número de interpretaciones diferentes. Sin embargo, parece suficientemente evidente que Pascal no desarrolló dicho argumento como una prueba de la existencia de Dios, ni pretendió tampoco que fuese un sustitutivo de las pruebas en favor del cristianismo. Parece estar dirigido a una clase particular de personas, a saber, aquellos que aún no están convencidos de la verdad de la religión cristiana, aunque tampoco lo han sido por los argumentos de escépticos y ateos, y, en consecuencia, permanecen en un estado de suspensión de juicio. Pascal desea mostrar a las personas que se encuentran en tal estado mental, que el creer les proporciona una ventaja y una felicidad, y que, si dependiese enteramente de sus voluntades, la creencia sería la única opción razonable. Pero de ahí no se sigue que les exija simplemente fe, como resultado del argumento de la apuesta. Lo que parece proponerse es más bien la preparación de la mente de tales personas y la producción de disposiciones favorables a la creencia, disposiciones que son obstaculizadas por las pasiones y por el apego a las cosas de este mundo. Pascal les habla. Selon les Lumieres naturelles, según su luz natural o sentido común, pero él no consideraba que la creencia fuese simplemente asunto de apuesta egoísta, o de tomar partido por una posibilidad objetivamente insegura solo porque, de ser verdad, resultaría ventajoso haber apostado a su favor. Si hubiese pensado tal cosa sería imposible explicar su proyectada defensa razonada del cristianismo o su convicción de que es Dios mismo quien comunica la luz de la fe. O existe Dios o no hay Dios alguno.
El escéptico censura al cristiano porque opta por una determinada solución al problema sin que la razón pueda mostrar cuál es la verdadera. Yo les recriminaré por haber hecho no esta selección, sino una elección, lo justo es no apostar. Sí, dice Pascal, pero hay que apostar. Eso no es voluntario. Estáis embarcados. En otras palabras, permanecer indiferentes o suspender el juicio es también hacer una elección, es elegir contra Dios. Y, en consecuencia, si el hombre no puede por menos de elegir de un modo u otro, debe considerar dónde está su interés. ¿Qué es lo que está comprometido? La razón del hombre y su voluntad, su conocimiento y su felicidad. Su razón nada pierde por hacer una opción más bien que otra, puesto que tiene que optar. En cuanto a la felicidad, evidentemente es ventajoso, y por lo tanto razonable, apostar a favor de Dios. Si ganas, lo ganas todo; si pierdes, nada pierdes. Hay ahí a ganar una infinitud de vida infinitamente feliz, una posibilidad de ganar contra un número finito de posibilidades de perder, y lo que se apuesta es finito. Ahora bien, lo finito es como nada en comparación con lo infinito. Así pues, no hay necesidad de más deliberación. Puede decirse que apostar en favor de Dios significa arriesgar lo que es seguro por lo que es inseguro. Arriesgar un bien finito por un bien infinito cierto es, sin duda, ventajoso, pero la certidumbre de la pérdida contrapesa la posibilidad de la ganancia cuando se trata de abandonar un bien finito cierto por un bien infinito incierto. En tal caso, es mejor conservar lo que se posee de una manera actual y segura, y no abandonarlo por un bien infinito cuando ni siquiera se sabe que haya un bien infinito que pueda ser ganado. Pero a eso responde Pascal que todo jugador apuesta a una certidumbre para ganar una certidumbre, y lo hace, sin pecar contra la razón. Además, aunque el hombre que apueste en favor de Dios abandone algunos placeres, adquirirá otros, y ganará la virtud verdadera. A cada paso que deis por esa senda, veréis tal certidumbre en la ganancia y tal nada en lo que arriesgáis, que reconoceréis al fin que habéis apostado por algo que es cierto e infinito, y a cambio de lo cual habéis dado nada. El primer requisito de la apuesta, para empezar, no es amontonar argumentos en favor de la existencia de Dios, sino aminorar las propias pasiones y seguir el modo de conducta de los que creen. En otras palabras, aunque un hombre no puede darse a sí mismo la fe, hay mucho que puede hacer como preparación, y, si lo hace, Dios le dará la fe que busca. Es verdad que las palabras de Pascal implican a veces que la religión está a falta de apoyo racional. Si nada se hiciera a no ser por lo que es seguro, nada se haría por la religión, porque la religión no es segura. 316. Pero él arguye que constantemente estamos corriendo riesgos por lo que es inseguro, en la guerra, en el comercio, en los viajes. Además, nada es absolutamente seguro en la vida humana. No es seguro que veamos el mañana, pero nadie encuentra irracional que se actúe apoyándose en la probabilidad de estar vivo al día siguiente. Y hay en la religión mayor certidumbre que en que estemos vivos mañana. 317. No es sino razonable que busquemos la verdad, porque, si morimos sin adorar a Dios, estamos perdidos. Pero, diréis, si hubiese querido que yo le adorara, me habría dado signos de su voluntad. Así lo ha hecho, pero vosotros los habéis descuidado. Buscadlos, vale la pena. 318. Os digo que pronto tendréis fe si abandonáis el placer. Vosotros tenéis que empezar. Si yo pudiese, os daría fe, pero no puedo hacerlo. Vosotros, en cambio, podéis abandonar el placer y averiguar si lo que digo es verdad. 319. Es obvio que todo el argumento de la apuesta es un argumentum ad hominem, un artificio destinado a mover al escéptico a abandonar su actitud de indiferencia y hacer cuanto pueda para ponerse en la situación requerida para que la fe se convierta en una posibilidad real. A pesar del modo en que a veces se expresa, Pascal no trata de negar que haya signos de la verdad de la religión cristiana, signos que, en su convergencia, valen como una verdadera prueba. Pero, en su opinión, un hombre no puede leer acertadamente dichos signos ni captar la fuerza de su convergencia si antes no abandona su estado de indiferencia y hace serios esfuerzos para vencerse. De ahí el argumento de la apuesta. 7. Pascal como filósofo. Es evidente que Pascal escribió como un cristiano convencido. No trataba de convertir a los hombres al teísmo, sino al cristianismo. Y tenía profunda conciencia de la necesidad de ciertas disposiciones morales antes de que la conversión pudiera ser una posibilidad practicable. Es, ciertamente, posible seleccionar y subrayar afirmaciones en que desestima la obra de la razón en una medida exagerada. De ahí las acusaciones de fideísmo e inmanentismo que se han dirigido contra él. Pero si vemos las cosas en su conjunto y recordamos que su principal preocupación era por llevar a los hombres al punto en que puedan recibir la operación de Dios, y que lo que había en su mente sea la fe cristiana y no un teísmo filosófico, tenemos que reconocer que su originalidad y genio como apologista se manifiesta precisamente en su interés por la preparación moral para la fe. El valor de su actitud general como apologista del cristianismo supera con mucho en importancia y en validez perenne aquellos aspectos de su pensamiento que los teólogos católicos consideran cuestionables o censurables.
Es una lástima que los árboles no dejen ver el bosque, y que no se aprecien la importancia e influencia de Pascal en la historia de la apologética cristiana. Pero si Pascal fue eminente, por una parte, como matemático y científico y, por la otra, como apologista cristiano, ¿hemos de concluir que no fue un filósofo? La respuesta depende, desde luego, de lo que entendamos por filósofo. Si por filósofo entendemos un hombre que se propone crear un sistema mediante el uso de la sola razón, un sistema que se supone que representaría la realidad como un todo, entonces indudablemente no podemos llamar filósofo a Pascal. Porque éste creía que hay problemas que la razón, sin ayuda de la fe, no puede resolver, y creía también que hay misterios que trascienden la comprensión de la mente, incluso cuando ésta está iluminada por la fe. La noción de una razón humana omnicompetente le repugnaba. Pero, como hemos visto, Pascal tenía una concepción razonada de los diferentes modos y métodos del conocimiento humano, y de los diferentes órdenes, el orden de la carne, el orden de la mente o de la ciencia, el orden de la caridad. Aunque no desarrollase esas ideas y distinciones en una doctrina técnica, hay en él teorías epistemológicas y de filosofía de los valores. Es obvio que a sus análisis del hombre se les puede llamar una filosofía del hombre, aun cuando sea una filosofía que, en buena medida, plantea problemas que no pueden solucionarse sin referencia a la revelación. Y en el curso de esa filosofía del hombre aparecen muchas ideas importantes para, por ejemplo, la ética y el análisis político. La palabra análisis es ciertamente aplicable en el caso del pensamiento de Pascal. Por ejemplo, no es irrazonable decir que Pascal analizó los diferentes sentidos de la palabra saber y mostró que su limitación al campo del saber matemático y lo que le imita está injustificada. El hombre ordinario diría, ciertamente, que sabe que existe el mundo exterior y que la vida de vigilia no es un sueño. Y si alguien dice que eso realmente no se sabe, es que identifica tácitamente el saber con la clase de saber que corresponde al limitado campo de las matemáticas. No obstante, describir a Pascal como un filósofo analítico sería tan desorientador como describirle como un metafísico sistemático. Podemos describirle, según hacen algunos, como un pensador existencialista. Indudablemente Pascal se interesó por el ser humano existente y por sus posibilidades, sobre todo por su posibilidad de elegirse a sí mismo o a Dios para utilizar un lenguaje existencialista. Pero es también bastante desorientador emplear aquí el término existencialista, con sus connotaciones modernas, aunque quizá le quedase mejor ajustado que los de analista o metafísico. En todo caso, Pascal es un pensador existencialista, porque es un pensador religioso, un pensador interesado primordialmente por la relación entre el hombre y Dios, y por la apropiación viviente de esa relación. Pascal no es, como Descartes, un pensador cristiano simplemente en el sentido de ser un pensador que es cristiano. Pascal es un pensador cristiano en el sentido de que su cristianismo constituye la inspiración de su pensamiento y unifica su perspectiva del mundo y del hombre. En consecuencia, si es un filósofo religioso y, más específicamente, un filósofo cristiano. Es un filósofo cristiano de su época, en el sentido de que se dirige a sus contemporáneos y habla un lenguaje que estos puedan entender. Pero, desde luego, eso no es decir que sus ideas no tengan un perdurable interés estimulante. Y tal vez sea ese el principal legado de Pascal, que dejó en sus fragmentarios escritos una fecunda fuente de estímulos y de inspiración para ulteriores desarrollos. No todos, en verdad, son sensibles a esos estímulos y algunos los encuentran repugnantes. Otros califican a Pascal, juntamente con Descartes, como uno de los dos mayores filósofos franceses y sienten por él admiración más profunda. Posiblemente los primeros no llegan a hacerle justicia, y los últimos se ceden al tratar de hacérsela. Capítulo 8. El cartesianismo. La extensión del cartesianismo. Joulinx y el problema de la interacción. 1. La extensión del cartesianismo. El cartesianismo se extendió y encontró defensores ante todo en Holanda, que había sido el hogar de Descartes durante un periodo considerablemente largo. Así, Henri Regnier, 1593 a 1639, que ocupaba la cátedra de filosofía en la Academia y, desde 1636, en la Universidad de Utrecht, fue discípulo de Descartes. También lo fue, aunque solo durante algún tiempo, el sucesor de Regnier en Utrecht, Henricus Regius, o Henri Leroy, 1598 a 1679. Después de abrazar la causa de Descartes y defenderla contra el teólogo Boethius, abandonó el cartesianismo y escribió el manifiesto que ocasionó las notas contra un programa de Descartes. Jan Deraille, autor de una Clavis Philosophiae Naturalis, 1654, y Adrien Ereboor, autor del Parallelismus Aristotelicae et Cartesianae Philosophiae. 1643, también enseñaron en Leiden. Mayor importancia tuvo Christopher Wittich, 1625-87, que procuró poner de manifiesto la conformidad entre el cartesianismo y el cristianismo ortodoxo, y atacó a Spinoza. En 1688 publicó un volumen de Anotaciones y Meditaciones, y en 1690 su Anti-Spinoza.
Jeulink será considerado por separado. En Alemania, la influencia del cartesianismo fue relativamente pequeña. Entre los cartesianos alemanes merece ser mencionado Juan Clauberg, 1622-65, autor de una metafísica de entes y ontosofia, pero enseñó en Holanda, en Herborn y Duisberg. Otro alemán fue Balthasar Becker, 1634-98, autor de una obra titulada De filosofía cartesiana admonicio cándida. Este se distinguió por sus ataques a la persecución de brujas, y mantuvo que la magia era una estupidez, puesto que lo espiritual no puede actuar sobre lo material. En Inglaterra, Anthony Legrand, o Antoine Legrand, un francés de Douai, publicó Institutions Philosophicae, 1672 y 1678, y luchó por introducir el cartesianismo en Oxford. Encontró un firme oponente en Samuel Parker, obispo de Oxford, a cuyos ojos Descartes era tan infiel como Thomas Hobbes. Pero, enteramente aparte de la oposición teológica, el cartesianismo hizo pocos progresos en aquel país. Es decir, la filosofía de Descartes, en el sentido moderno del término, progresó poco, pero su física tuvo una amplia aceptación. Tampoco tuvo mucho éxito el cartesianismo en Italia, en parte, sin duda, porque las obras de Descartes fueron puestas en el índice de libros prohibidos en 1663, con la salvedad Donet Corrigantur, 320. Michelangelo Fardella, 1650-1718, y el cardenal Gerdil, 1718-1802, suelen clasificarse como cartesianos italianos, pero estuvieron más influidos por Malebranche. En Holanda, la influencia de Descartes se dejó sentir sobre todo entre profesores y lectores universitarios, que publicaron manuales de filosofía cartesiana y se esforzaron en defender a Descartes contra los ataques de los teólogos. En Francia, en cambio, el cartesianismo tuvo un éxito popular, y llegó a ser la filosofía de moda. Pierre Sylvain Regis, 1632-1707, hizo mucho por popularizarla en la sociedad en general, mediante conferencias que dio en diversos centros, incluido París, y Jacques Rouault, 1620-75, un físico, se empeñó en sustituir la física aristotélica por una ciencia según el pensamiento de Descartes. El traité de física de Rouault disfrutó de gran influencia en Cambridge, hasta que fue desacreditado por los Principia de Newton. Louis de la Forge publicó en 1666 un traité de l'âme humaine, de ses facultés et fonctions de son union avec le corps, suivant les principes de M. Descartes. Y el mismo año apareció el Discernement de l'âme et du corps, de Gerard de Cordemoy. Cierto número de sacerdotes del oratorio vieron en el lado espiritualista de la filosofía de Descartes una afinidad con la de San Agustín, y concedieron su favor al cartesianismo. Y aunque hubiese una gran diferencia entre el espíritu del cartesianismo y el del jansenismo, como permiten apreciar los escritos de Pascal, varios importantes jansenistas fueron influidos por Descartes. Así, Antoine Arnauld, 1612-94, autor de la cuarta serie de objeciones, y Pierre Nicole, 1625-95, utilizaron ideas cartesianas en la composición de Éluard de Pensée, 1662, la llamada lógica de Port-Royal. Por el contrario, los jesuitas, cuyo favor había tratado de asegurarse Descartes constantemente, fueron en general hostiles a la nueva filosofía. A despecho de lo que podría llamarse el éxito social del cartesianismo en Francia, hubo una considerable oposición oficial. Ya ha sido mencionada la puesta de las obras de Descartes en el Índice Romano, en 1663. 10 años más tarde el Parlamento de París consideró la promulgación de un decreto contra la enseñanza del cartesianismo, y en 1675 la Universidad de Angers tomó medidas para detener la enseñanza de la nueva filosofía. En 1677 la Universidad de Caen adoptó una actitud similar. Pascal atacó el sistema de Descartes, como de carácter deísta, mientras Gassendi, 321, el renovador del atomismo epicúreo, lo criticaba desde un punto de vista empirista. Pierre Daniel Wet, 1630-1721, obispo de Avranches, en su Censura Filosofía Cartesiana y otros escritos, mantuvo que el escepticismo solamente podía ser superado por la fe religiosa y no por el racionalismo cartesiano, 322. A comienzos del siglo XVIII los escritos de Descartes habían ya llegado a ser más o menos libros de textos oficiales para la enseñanza de la filosofía en las universidades. Y la influencia de la filosofía cartesiana había penetrado en los seminarios eclesiásticos, a despecho de prohibiciones y obstáculos oficiales. Pero, por aquel tiempo, el cartesianismo en sentido estricto había perdido mucha fuerza. Como una de las principales fuentes del desarrollo de la metafísica continental antes de Kant, el cartesianismo tiene, desde luego, una importancia grande y duradera. Pero en el siglo XVIII otras filosofías atraían los intereses y la atención que el siglo anterior había concedido a la de Descartes. 2. Jeulink y el problema de la interacción. Se ha observado, con razón, que el desarrollo del cartesianismo no fue precisamente el que su creador habría deseado.
Descartes consideraba que los fundamentos de la metafísica estaban verdaderamente bien puestos, y esperaba que otros aplicarían su método a las ciencias de una manera fecunda. Pero, aparte de uno o dos escritores como Raoult, los cartesianos no cumplieron muy satisfactoriamente aquellas esperanzas, se interesaron más por los aspectos metafísicos y epistemológicos del cartesianismo. Y uno de los problemas a los que consagraron atención especial fue el de la relación entre alma y cuerpo. Descartes no negó la interacción entre alma y cuerpo, pero, aunque la afirmó como un hecho, hizo poco por explicar cómo era posible. Su intento de localizar el punto de la interacción no resolvía el problema planteado por su filosofía, porque si el hombre se divide en dos substancias, una mente espiritual y un cuerpo extenso, el problema de explicar la interacción se agudiza, y no es satisfactoriamente resuelto por la afirmación de que, en efecto, se da, ni por el intento de localización del punto de la interacción. Un modo de tratar el problema sería admitir el hecho de la interacción, como hizo Descartes, y proceder entonces a revisar las teorías que hacían difícil su explicación. Pero eso habría significado abandonar una de las principales características del cartesianismo. Y los cartesianos que consagraron su atención al problema, optaron por conservar la posición dualista de Descartes y negar que hubiese realmente interacción. Esa heroica manera de desembarazarse del problema fue bosquejada por Louis de La Forge y Gerard de Cordemoy, pero se asocia sobre todo a los nombres de Joulinx y Malebranche. Arnold Joulinx, 1625 a 69, era profesor en Lovaina, pero, en 1658, tuvo que abandonar su cátedra por razones que no están muy claras. Se trasladó a Leiden, y allí se hizo calvinista. Al cabo de algún tiempo obtuvo un lectorado en la universidad. Él mismo publicó algunos de sus escritos, pero los más importantes aparecieron póstumamente. Entre estos están el Civetica, Physica Vera, Metaphysica Vera et Mentem Peripateticam, y Annotata in Principia Philosophiae R. Cartesii. Según Joulinx es un principio evidente que en toda verdadera actividad la gente tiene que saber qué obra y cómo obra. De ahí se sigue con toda claridad que una cosa material no puede ser un verdadero agente causal que produzca efectos ni en otra cosa material ni en una substancia espiritual. Porque como a las cosas materiales les falta conciencia, no pueden saber qué obran ni cómo obran. También se sigue que yo, como un ego espiritual, no produzco realmente ni en mi propio cuerpo ni en otros cuerpos aquellos efectos que mi modo natural de pensar, adoptado por Aristóteles como criterio, me lleva a suponer que produzco. Porque yo no sé cómo son producidos esos efectos. Yo soy un espectador de la producción de cambios y movimientos en mi cuerpo, pero no soy su autor, su verdadero agente causal, a pesar de mis actos internos de voluntad. Porque no conozco la conexión entre mis actos de voluntad y los subsiguientes movimientos de mi cuerpo. Del mismo modo, tengo conciencia de la producción de sensaciones y percepciones, pero no es mi cuerpo, ni ninguna cosa material externa, lo que verdaderamente producen esos efectos. Pero si la interacción es así negada, ¿cómo explicaremos el hecho de que hay voliciones que van seguidas por movimientos en mi cuerpo, y cambios en el cuerpo que van seguidos por sensaciones y percepciones en la conciencia? La explicación está en que mi acto de voluntad es una causa ocasional, es decir, una ocasión de que Dios produzca un cambio o movimiento en el cuerpo. Del mismo modo, un acontecimiento físico en mi cuerpo es una ocasión de que Dios produzca un acontecimiento psíquico en mi conciencia. Cuerpo y alma son como dos relojes, ninguno de los cuales obra sobre el otro, pero que marcan exactamente la misma hora, porque Dios sincroniza constantemente sus movimientos. Al menos esa es la analogía a la que Joulinx parece inclinarse, aunque ciertos pasajes sugieren más bien la analogía, utilizada más tarde por Leibniz, de dos relojes que han sido construidos de tal modo que se mantienen siempre de perfecto acuerdo. Esa teoría del ocasionalismo, si es aceptada, tiene que aplicarse, evidentemente, con mayor amplitud que la del contexto particular de la relación entre alma y cuerpo. Porque, de los principios en los que se apoya la teoría, se sigue que ningún yo humano obra sobre otro yo humano o sobre un cuerpo, y que ningún cuerpo obra sobre otro cuerpo o sobre una mente. Quizá podría concluir simplemente que la relación causal no es sino secuencia regular, pero la conclusión inferida por Joulinx fue la teoría, ya formulada por Louis de La Forge, de que Dios es la única verdadera causa. Y una vez que se ha sacado esa conclusión, es inevitable tender hacia el espinosismo. Si mis sucesivas ideas son causadas en mí por Dios, y si yo soy simplemente un espectador de efectos que Dios produce en mí, y si todos los cambios y movimientos en el mundo corpóreo son causados por Dios, solo hace falta dar un pequeño paso para concluir que mentes y cuerpos no son sino modos de Dios. No pretendo decir que Joulinx diera de hecho el último paso hacia el espinosismo, pero se acercó mucho. Y sus ideas éticas se parecen a las de Spinoza. Nosotros somos solamente espectadores, no cambiamos nada. Así pues, debemos cultivar un verdadero desprecio por lo finito y una total resignación ante Dios y el orden de las cosas, causado por Dios, refrenar nuestros deseos y seguir la senda de la humildad y la obediencia que dicta la razón. La teoría del ocasionalismo está sometida, desde luego, a la objeción de que si la verdadera actividad causal se define como actividad en la que la gente sabe que obra y sabe cómo produce el efecto, se sigue, en efecto,
la teoría, pero que tal definición es arbitraria y en modo alguno evidente por sí misma. Por lo demás, si se aceptan el principio y la teoría, un siguiente paso posible, como ya hemos sugerido, es el espinosismo. También es posible intentar la incorporación de la teoría a una metafísica religiosa no espinosista. ¿Qué es lo que Malebranche trató de hacer? Pero como Malebranche fue, por derecho propio, un filósofo original de considerable influencia, no parece apropiado incluir una breve consideración de su pensamiento en un capítulo sobre el cartesianismo, especialmente si eso significa que se dé una preeminencia indebida a un rasgo particular de su filosofía. En consecuencia, voy a tratar de él por separado. Capítulo 9. Malebranche. Vida y escritos, 323, los sentidos, la imaginación, el entendimiento, evitación del error y consecución de la verdad, Dios como la única verdadera causa. La libertad humana. La visión de las verdades eternas en Dios. Conocimiento empírico del alma. Conocimiento de otras mentes y de la existencia de cuerpos. Existencia y atributos de Dios. Malebranche en relación con Spinoza, Descartes y Berkeley. La influencia de Malebranche. 1. Vida y escritos. Nicolás Malebranche nació en París en 1638. Estudió filosofía en el Colegio de la Marche, donde fue poco atraído por el aristotelismo que allí le enseñaron, y teología en la Sorbona. En 1660 ingresó en el oratorio, y se ordenó sacerdote en 1664. En aquel mismo año conoció una obra póstuma de Descartes, el Traité de l'Homme, que había sido publicado por Louis de la Forge, y concibió una gran admiración por su autor, de cuya filosofía no había tenido hasta entonces conocimiento de primera mano. Se propuso, pues, estudiar las obras de Descartes, a quien nunca dejó de considerar un maestro en filosofía. Quizá vale la pena advertir que el tratado que primeramente había llamado su atención era realmente una obra de fisiología, y también que Malebranche trabajó en mejorar sus conocimientos de matemáticas con la intención de comprender mejor la filosofía de Descartes. Puede decirse que, por su interés en las matemáticas y la ciencia, Malebranche entró en el espíritu cartesiano. Al mismo tiempo, Malebranche compartió la fuerte inclinación de los padres del oratorio al pensamiento de San Agustín y, en general, a la tradición platónico-agustiniana. Esa combinación del cartesianismo y la inspiración agustiniana es lo que caracteriza su filosofía. A sus ojos, y a ojos de los que compartían su modo de ver, no se trataba de una combinación forzada de elementos incompatibles, porque los oratorianos de París habían visto siempre en el aspecto espiritualista de la filosofía de Descartes una afinidad con el pensamiento de San Agustín. Pero eso significa, desde luego, que la perspectiva de Malebranche era muy definidamente la de un filósofo cristiano que no separa rígidamente filosofía y teología, y que trata de interpretar el mundo y la experiencia humana a la luz de la fe cristiana. Malebranche era cartesiano en el sentido de que, en su opinión, la filosofía de Descartes era verdadera en lo fundamental, e indudablemente consideraba que era superior al aristotelismo como instrumento para interpretar la experiencia y la realidad. Pero no pensaba que el cartesianismo fuese un instrumento intelectual adecuado y autosuficiente, y su propia metafísica es de un carácter marcadamente teocéntrico. No era, ciertamente, la clase de hombre que censurase al modo de Pascal la filosofía de Descartes, menospreciando el poder constructivo de la razón, pero era, de modo bien definido, un pensador cristiano, y no solamente un filósofo que, de hecho, fuese además cristiano. En algunos aspectos, al menos, da la impresión de ser un pensador de la tradición agustiniana que había aceptado las matemáticas y la ciencia del siglo XVII, y que veía en la filosofía cartesiana un instrumento para la construcción de una nueva síntesis. En otras palabras, Malebranche fue un pensador original, y clasificarle como cartesiano o como agustiniano es dar una impresión desorientadora. Fue una cosa y la otra, pero su síntesis fue construcción de su propia mente y no una justaposición artificial de elementos heterogéneos. Hay que añadir, sin embargo, que aunque Malebranche suele presentar su filosofía como una síntesis de San Agustín y Descartes, y despreciar a los escolásticos, la influencia del escolasticismo medieval en su pensamiento fue mucho mayor de lo que advirtió él mismo. En su obra de la Recherche de la Vérité, 1674-5, Malebranche investiga las causas del error y discute el verdadero método para alcanzar la verdad. Dicha obra fue seguida por unos éclaircissements sur la Recherche de la Vérité, 1678. El Traité de la Nature de la Grâce, 1680, se ocupa de temas como la aplicación de la teoría del ocasionalismo al orden sobrenatural y la conciliación de la libertad humana con la eficacia de la gracia divina. El título de Meditations chrétiennes, 1683, habla por sí mismo. En el Traité de Meral, 1684. Malebranche se propone mostrar que hay solamente una verdadera moralidad, la moral cristiana, y que otros sistemas de moral, como el estoicismo, no satisfacen los criterios de la verdadera moralidad. En Entretien sur la Métaphysique, 1688, el autor nos da un resumen de su sistema, mientras que el Traité de la Communication des Mouvements,
1692, tiene un carácter puramente científico. En el Traité de l'Amour de Dieu, 1697. Malebranche discute la teoría de Fenelon sobre el puro amor de Dios, de un modo que pareció muy aceptable a Bossuet. En su Entretiende un philosophe chrétien avec un philosophe chinois, 1708, trata de materias relacionadas con la existencia y naturaleza de Dios, y en la Réflexion sur la prémotion physique, 1715, replica la obra de Boursier, de Matisse Hanseniano, El action de Dieu sur les créatures, ou de la prémotion physique, 1713. La vida literaria de Malebranche estuvo llena de polémicas. Arnauld, en particular, se convirtió en un decidido adversario, y atacó tanto las ideas filosóficas de Malebranche como sus teorías sobre la gracia. Incluso denunció ante Roma a Malebranche, y, aunque éste defendió sus opiniones, su Traité de la nature de la grace fue puesto en el índice a finales de 1689. También Fenelon escribió contra Malebranche. Y la última obra de este antes de morir, en 1715, fue, como ya hemos visto, una réplica a Boursier. Los sentidos, la imaginación, el entendimiento, evitación del error y consecución de la verdad. El error es la causa de la miseria de los hombres. Ese es el principio malo que ha producido el mal en el mundo. Es el error lo que ha producido y mantenido en nuestra alma todos los males que nos afligen, y no podemos esperar una felicidad sólida y verdadera si no nos esforzamos seriamente en evitarlo. 324. El error no es necesario para el hombre, digan lo que digan los escépticos, el hombre es capaz de alcanzar la verdad. E inmediatamente puede establecerse una regla general, a saber, que nunca demos un asentimiento pleno salvo a las cosas que veamos con evidencia. 325. Es verdad que, por lo que respecta a los misterios revelados de la fe, es deber nuestro someternos a la autoridad, pero una autoridad no tiene sitio en la filosofía. Si Descartes debe ser preferido a Aristóteles no es porque sea Descartes, sino por el carácter evidente de las proposiciones verdaderas que formula. Para ser un fiel cristiano, uno tiene que creer ciegamente, pero para ser un filósofo, uno tiene que ver evidentemente. 326. Hay que hacer una distinción entre verdades necesarias, como las que se encuentran en las matemáticas, en la metafísica e incluso en gran parte de la física y de la ética. 327, y verdades contingentes, como las proposiciones históricas. Y tenemos que recordar que en la moral, la política, la medicina y todas las ciencias prácticas, hemos de contentarnos con la probabilidad, no porque la certeza sea inalcanzable, sino porque nos es preciso actuar y no podemos esperar hasta conseguir la certeza. Pero eso no altera el hecho de que, si nos abstenemos de dar un asentimiento pleno a toda proposición cuya verdad no sea evidente, no erraremos. Porque asentir a una verdad probable como probablemente verdadera no es dar un asentimiento pleno, y no nos sumen el error. Sin embargo, aunque el error no sea necesario al hombre, sino que depende del uso que hagamos de nuestra voluntad libre, es con todo un hecho empírico que caemos en el error. Y al examinar las causas del error lo mejor es comenzar por una consideración de los sentidos. La sensación es una de las tres especies de percepción humana, las otras dos son la imaginación y el puro entendimiento. No son nuestros sentidos los que nos engañan, es nuestra voluntad la que nos engaña al juzgar precipitadamente. 328. Malebranche quiere decir que no hacemos el debido uso de nuestra voluntad libre para abstenernos de formular juicios precipitados acerca de las cosas externas, es decir, para abstenernos de juzgar que la relación de las cosas a nosotros es una indicación segura de la naturaleza de las cosas en sí mismas. Cuando uno siente calor, no se engaña en absoluto por creer que lo siente, pero uno se engaña si juzga que el calor que siente está fuera del alma que lo siente. 329. Malebranche siguió a Descartes en la negación de la objetividad de las cualidades secundarias. Esas cualidades, como objetos de conciencia, son modificaciones psíquicas, no cualidades objetivas de las cosas en sí mismas. Si seguimos nuestra inclinación natural a suponer que son cualidades objetivas de las cosas en sí mismas, caemos en el error. Pero somos capaces de abstenernos de hacer tales juicios precipitados. De modo semejante, nuestra percepción sensible de las cualidades primarias no es una indicación adecuada de lo que las cosas sean en sí mismas. Para considerar un ejemplo sencillo, la luna parece a nuestra vista mucho más grande que las mayores estrellas, y, sin embargo, no tenemos duda alguna de que es incomparablemente más pequeña. 330. Igualmente, el movimiento y el reposo aparentes, la rapidez y la lentitud, son relativas a nosotros. En resumen, nunca debemos juzgar por los sentidos de lo que las cosas son en sí mismas, sino solamente de la relación en que las cosas están con nuestros cuerpos. 331. Malebranche comienza por aceptar la distinción cartesiana entre dos clases de substancias, la substancia espiritual o inextensa y la substancia material o extensión, susceptible de recibir diferentes formas y de ser movida. 332. Y de la identificación de la substancia material o corpórea con la extensión saca la misma conclusión que Descartes acerca de las cualidades.
Pero eso no quiere decir que en su examen de la percepción sensible Malebranche se limite a repetir a Descartes. Malebranche examina la cuestión por extenso, y hace cuidadosas distinciones. Por ejemplo, afirma, 333, que en la sensación hay que distinguir 4 elementos diferentes: la acción del objeto, por ejemplo, el movimiento de las partículas, los cambios en los órganos de los sentidos, los nervios y el cerebro, la sensación o percepción en el alma, y el acto de juicio que hace el alma. Y aquí tenemos que distinguir aún entre el juicio natural o automático, que acompaña inevitablemente a la sensación, y el juicio libre, que, aunque con dificultad, podemos abstenernos de hacer. Como esos diferentes elementos se encuentran juntos y tienen lugar como instantáneamente, tendemos a confundirlos y a no ver que la sensación, como acontecimiento psíquico, es en el alma y no en nuestro propio cuerpo ni en ningún otro. La conclusión final de Malebranche es que nuestros sentidos son muy fieles y exactos al instruirnos sobre las relaciones que todos los cuerpos que nos rodean tienen con nuestro cuerpo, pero que son incapaces de decirnos que son en sí mismos esos cuerpos. Para hacer un buen uso de ellos tenemos que emplearlos solamente en la conservación de la salud y de la vida. Entendamos bien que nuestros sentidos nos han sido dados para la conservación de nuestro cuerpo. 334. En su concepción del proceso fisiológico comprendido en la sensación, Malebranche siguió a Descartes. Es decir, pensó los nervios como diminutos canales o tubos a través de los cuales pasaban los espíritus animales. Cuando un objeto externo actúa sobre el órgano sensitivo, la superficie periférica de los nervios es puesta en movimiento y los espíritus animales transmiten esa impresión al cerebro. Tiene entonces lugar allí el elemento psíquico de la sensación, que pertenece al alma sola. No obstante, durante el proceso fisiológico, los espíritus animales imprimen huellas en el cerebro, y esas huellas pueden ser más o menos profundas. Así pues, si los espíritus animales son puestos en movimiento por alguna causa que no sea la presencia de un objeto externo que actúe sobre un órgano sensitivo, se producen las huellas y resulta una imagen psíquica. Un hombre puede querer la producción o reproducción de imágenes, a un acto de voluntad, se sigue un movimiento de los espíritus animales, y, cuando tienen lugar las huellas que se imprimen en las fibras del cerebro, resulta la imagen. Pero puede haber movimiento de los espíritus animales por alguna otra causa que no sea un acto de voluntad, y entonces las imágenes se producen de manera involuntaria. Es interesante observar también que Malebranche presenta una explicación mecanicista de la asociación de las imágenes. Si veo varias cosas asociadas, resulta un vínculo entre las correspondientes huellas en el cerebro, y la citación de uno de los miembros del equipo de huellas lleva consigo la citación de los otros miembros. Por ejemplo, si un hombre se encuentra en una ceremonia pública y advierte todas las circunstancias y todos los personajes principales que asisten a la misma, el momento, el lugar, el día y todas las demás particularidades, es suficiente recordar el lugar, o incluso alguna circunstancia menos notable de la ceremonia, para representarse todas las demás. 335. Y esa asociación o vinculación es de extraordinaria importancia. La mutua vinculación de las huellas y, en consecuencia, de las ideas, no es solamente el fundamento de todas las figuras retóricas, sino también de una infinidad de otras cosas de mayor importancia en la moral, en la política y, en general, en todas las ciencias que tienen alguna relación con el hombre. 336. Además, hay en nuestros cerebros huellas que se vinculan de una manera natural las unas a las otras, y también con ciertas emociones, porque así es necesario para la conservación de la vida. Por ejemplo, la huella de una gran profundidad que uno ve debajo, y sobre la cual hay peligro de caer, o la huella de algún gran cuerpo a punto de caer sobre nosotros y aplastarnos, está naturalmente vinculada con la huella que representa la muerte, y con una emoción de los espíritus que nos dispone a la huida y nos da el deseo de huir. Esa vinculación no cambia nunca, porque es necesario que sea siempre la misma, y consiste en una disposición de las fibras del cerebro que tenemos desde nuestro nacimiento. 337. La memoria es también explicada en términos de impresiones en las fibras del cerebro, y el hábito con referencia al paso de los espíritus animales a través de canales en los que ya no encuentran resistencia. La imaginación es, así, puesta en paralelo con la sensación, en el sentido de que es la facultad de producir o reproducir imágenes de cosas materiales en ausencia de dichas cosas, es decir, cuando actualmente no las percibimos. En consecuencia, las mismas observaciones que se hicieron a propósito del error con relación a la sensación, pueden también hacerse con respecto a la imaginación. Si juzgamos que las imágenes de cosas materiales representan las cosas como son en sí mismas y no las cosas en relación a nosotros, nuestro juicio es erróneo. Pero además, la imaginación puede ser fuente u ocasión de un error adicional. Los productos de la imaginación son en general más débiles que las sensaciones, y generalmente los reconocemos como lo que son. Pero a veces son vividos, y poseen la misma fuerza que las sensaciones desde el punto de vista psicológico, y entonces podemos juzgar que los objetos imaginados están físicamente presentes cuando en realidad no lo están. Pero, bajo el título general de imaginación,
Malebranche incluye mucho más que la mera reproducción de imágenes en el sentido ordinario. Ya hemos visto que incluye un estudio de la memoria, y eso le ofrece ocasión para escribir extensamente contra eruditos, historiadores y comentadores que se interesan más por el trabajo de la memoria que por el puro entendimiento. A ese tipo pertenecen todos los que consagran una prolongada atención a examinar, por ejemplo, lo que Aristóteles afirmó acerca de la inmortalidad, y poco o ningún tiempo a examinar si el alma humana es, en realidad, inmortal. Aún peores son los que imaginan que Aristóteles, o cualquier otro, es una autoridad en cuestiones filosóficas. En materia de teología debemos amar la antigüedad, porque debemos amar la verdad y la verdad se encuentra en la antigüedad. Pero en materias de filosofía debemos, por el contrario, amar la novedad, por la misma razón, a saber, que debemos amar siempre la verdad, y buscarla. Por lo demás, la razón no quiere que creamos más, sobre su palabra, a estos nuevos filósofos que a los antiguos. La razón quiere que examinemos sus pensamientos con atención y los aceptemos solamente cuando ya no podamos dudar de ellos. 338. Malebranche procura así combinar la apertura mental y la modernidad en filosofía con una aceptación leal de la doctrina católica de la tradición, a saber, que los escritos y el acuerdo de los padres dan testimonio de la verdad teológica. En la tercera parte de su tratado sobre la imaginación, Malebranche se refiere a la contagiosa comunicación de las imaginaciones fuertes, quiero decir, el poder que ciertas mentes poseen de envolver a otros en sus errores. 339. Los cerebros de algunas personas reciben huellas muy profundas de objetos sin importancia o de importancia relativamente pequeña. Y, aunque eso no es malo en sí mismo, pasa a ser una fuente de error si se permite a la imaginación que domine. Por ejemplo, los que tienen imaginaciones fuertes pueden impresionar a otros y diseminar sus ideas. Tertuliano fue uno de esos hombres. El respeto que tenía por las visiones de Montano y de sus profetisas es una prueba incontestable de su debilidad de juicio. Ese fuego, esos transportes, esos entusiasmos por materias fútiles, son señal visible de un desorden en la imaginación. Cuántos movimientos irregulares hay en sus hipérboles y en sus metáforas. Cuántas argumentaciones pomposas y espléndidas, que solamente prueban por su brillantez sensible, y solamente persuaden porque aturden y ofuscan la mente. 340. Montaigne fue otro escritor cuyas palabras son más eficaces por el poder de su imaginación que por la fuerza de sus argumentos. Los errores de los sentidos y la imaginación proceden de la naturaleza y constitución del cuerpo, y son descubiertos mediante la consideración de la dependencia en que el alma se encuentra respecto del cuerpo. Pero los errores del entendimiento puro solamente pueden ser descubiertos mediante la consideración de la naturaleza de la mente misma y de las ideas que son necesarias para entender los objetos. 341. ¿Qué quiere decir el término entendimiento puro? Malebranche nos dice que aquí alude a la facultad que la mente tiene de conocer objetos externos sin formar en el cerebro imágenes corpóreas de aquellos. 342. Ahora bien, la mente es finita y limitada, y, si no se tiene presente ese hecho, resultan errores. Por ejemplo, la herejía se debe a la poca inclinación de la mente a reconocer dicho hecho y a creer lo que no comprende. Por otra parte, hay algunos que no siguen un método adecuado cuando piensan. Se aplican inmediatamente a investigar verdades escondidas, que no pueden ser conocidas a menos que se conozcan antes otras verdades, y no distinguen con claridad entre lo que es evidente y lo que es probable. Aristóteles pecó mucho en ese sentido. Por el contrario, los matemáticos, especialmente los que han utilizado el álgebra y el método analítico practicado por Vieta y Descartes, han procedido de la manera adecuada. La capacidad y alcance de la mente no pueden ser incrementados en sentido propio. El alma del hombre es, por así decirlo, una determinada cantidad o porción de pensamiento que tiene unos límites, más allá de los cuales no puede pasar. 343. Pero eso no significa que la mente no pueda realizar sus funciones más o menos bien. Y las matemáticas son el mejor medio de entrenar a la mente a que parta de ideas claras y distintas, y proceda de una manera ordenada. Esas dos ciencias, la aritmética y el álgebra, son el fundamento de todas las demás, y proporcionan los medios verdaderos de adquirir todas las ciencias exactas, porque no puede hacerse mejor uso de la capacidad de la mente que el que hace la aritmética y, sobre todo, el álgebra. 344. Malebranche procede luego a establecer algunas reglas que deben ser observadas en la búsqueda de la verdad. La regla general más importante es que solamente debemos razonar sobre aquellas materias acerca de las cuales disponemos de ideas claras, y que siempre debemos empezar por las cosas más simples y más fáciles. 345. Está claro que, por lo que respecta al método, Malebranche es un seguidor del ideal de Descartes. Debemos basar nuestra búsqueda de la verdad en la percepción de ideas claras y distintas, y proceder de una manera ordenada, en analogía con el orden observado por los matemáticos. Por ejemplo, para considerar las propiedades de la extensión, debemos comenzar,
como ha hecho el señor Descartes, por las relaciones más sencillas, y pasar de lo más simple a lo más complejo, no solo porque ese método es natural y ayuda a la mente en sus operaciones, sino también porque, como Dios obra siempre con orden y con los medios más sencillos, ese modo de examinar nuestras ideas y sus relaciones nos dará a conocer mejor sus obras. 346. Descartes es el héroe y Aristóteles es el villano. Lo mismo que otros filósofos de su época, es obvio que cuando Malebranche habla de Aristóteles y sus entuertos se refiere a los aristotélicos. De la significación histórica de Aristóteles y de los logros de éste en su propio tiempo, tenían una apreciación escasa, a lo que primordialmente objetaban era al Aristóteles como autoridad, y tal como lo presentaban los aristotélicos. Y Malebranche tiene buen cuidado de añadir que él no trata de sustituir la autoridad de Aristóteles por la de Descartes. 3. Dios como la única verdadera causa. En la sección precedente hemos hecho mención de que los objetos externos excitan los órganos sensoriales, y de que los espíritus animales causan huellas en las fibras del cerebro, y de que de ese proceso fisiológico resultan imágenes e ideas. También hemos dicho que el alma quiere el movimiento de los espíritus animales, y excita así la imaginación, o mueve los miembros del cuerpo, según sea el caso. Pero hablar de ese modo es valerse del lenguaje ordinario, que no representa exactamente la teoría de Malebranche, porque éste aceptaba la dicotomía cartesiana entre espíritu y materia, pensamiento y extensión, y sacaba la conclusión de que ninguno de los dos podía actuar sobre el otro. Malebranche habla de alma, eleame, pero ese término no significa alma en el sentido aristotélico, sino mente, el esprit. Y aunque hable de que el alma depende del cuerpo, y de la estrecha unión entre una y otro, su teoría es que mente y cuerpo son dos cosas entre las cuales hay correspondencia, pero no interacción. La mente piensa, pero, propiamente hablando, no mueve al cuerpo. Y el cuerpo es una máquina adaptada, sí, por Dios al alma, pero no, informada, por esta, según el sentido aristotélico del término. Es verdad que Malebranche rastrea ampliamente la correspondencia entre acontecimientos físicos y psíquicos, por ejemplo, entre modificaciones en el cerebro y modificaciones en el alma. Pero en lo que piensa no es en la interacción, sino en un paralelismo psicofísico. Me parece enteramente cierto que la voluntad de los seres espirituales es incapaz de mover el más pequeño cuerpo que exista en el mundo. Porque es evidente que no hay una conexión necesaria, por ejemplo, entre nuestra voluntad de mover un brazo y el movimiento efectivo de este. Es verdad que el brazo se mueve cuando yo quiero, y yo soy así la causa natural del movimiento de mi brazo. Pero las causas naturales no son en absoluto verdaderas causas, sino solamente causas ocasionales, que únicamente obran por el poder y eficacia de la voluntad de Dios, como explicado, 347. Malebranche no niega, pues, que yo sea, en cierto sentido, la causa natural del movimiento de mi brazo. Pero el término, causa natural, significa aquí, causa ocasional. ¿Cómo podría mi volición ser otra cosa que una causa ocasional? Ciertamente, yo no sé cómo muevo mi brazo, si lo muevo. No hay hombre alguno que sepa lo que tiene que hacer para mover uno de sus dedos por medio de los espíritus animales. ¿Cómo, pues, podrían los hombres mover sus brazos? Esas cosas me parecen evidentes, y creo que han de parecérselo a todos cuantos quieran pensar, aunque quizás sea incomprensible para todos los que solo quieren sentir. 348. Aquí da por supuesta la muy cuestionable suposición de Jolings de que un verdadero agente causal conoce qué obra y cómo obra. Además, que yo sea la verdadera causa del movimiento de mi brazo es una noción contradictoria. Una verdadera causa es una causa entre la cual y su efecto la mente percibe una conexión necesaria. Así es como yo entiendo el término. 349. Ser una verdadera causa es ser un agente creador, y ningún agente humano puede crear. Ni Dios puede comunicar ese poder a un ser humano. Tenemos que concluir, pues, que Dios mueve mi brazo con ocasión de mi voluntad de que el brazo se mueva. Así pues, Dios es la única causa verdadera. Desde toda la eternidad Dios ha querido, y continuará queriendo eternamente, o, para hablar con mayor precisión, Dios quiere sin cesar, pero sin cambio, sucesión ni necesidad, todo lo que ocurrirá en el transcurso del tiempo. 350. Pero si Dios quiere la creación y conservación de una silla, por ejemplo, tiene que querer también que esté en un sitio y no en otro en un momento dado. Así pues, hay una contradicción en decir que un cuerpo puede mover a otro. Digo incluso que hay una contradicción en decir que una persona pueda mover su sillón. No hay poder que pueda transportarlo a donde Dios no lo transporte o ponerlo en donde Dios no lo ponga. 351. Ciertamente, hay un orden natural en el sentido de que Dios ha querido que, por ejemplo, A sea siempre seguido de B. Y ese orden es constantemente conservado, porque Dios ha querido que sea conservado. En consecuencia, todas las apariencias externas son de que A causa B. Pero la reflexión metafísica pone de manifiesto que A simplemente una causa ocasional. El hecho de que al ocurrir el acontecimiento a Dios cause siempre el acontecimiento B no muestra que A sea verdadera causa de B. Es simplemente su ocasión, según el esquema de la providencia divina, la ocasión de la actividad de Dios para producir B.
Tenemos aquí una curiosa combinación de un análisis empirista de la causalidad con una teoría metafísica. En lo que concierne a la conexión entre A y B, todo lo que podemos descubrir es una relación de secuencia regular. Pero, para Malebranche, eso no significa que la causalidad en general no sea otra cosa que secuencia regular. Lo que significa es que las causas naturales no son verdaderas causas, y que la única causa verdadera es un agente sobrenatural, Dios. Y ese principio general tiene, evidentemente, que mantenerse en lo que respecta a la relación entre alma y cuerpo en el hombre. Entre estos hay paralelismo, pero no interacción. Y de ahí saca Malebranche la conclusión de que nuestra alma no está unida a nuestro cuerpo del modo en que la opinión común supone que lo está. El alma está unida inmediata y directamente solamente a Dios. 352. 4. La libertad humana. Si Dios es la única verdadera causa, puede parecer que la libertad humana tendrá que ser negada, sobre la base de que Dios es la causa incluso de nuestros actos de voluntad. Pero Malebranche no negó la libertad ni la responsabilidad humanas, y hay que dar alguna breve explicación del modo en que concilió la afirmación de la libertad humana con la asignación a Dios solo de toda verdadera eficacia causal. Malebranche gustaba de encontrar paralelos y analogías entre el mundo material y el mundo espiritual, así como entre los órdenes natural y sobrenatural. En el mundo material, el reino de los cuerpos, encontramos movimiento, y el factor correspondiente en el mundo espiritual es la inclinación. Ahora bien, me parece que las inclinaciones de los espíritus son al mundo espiritual lo que el movimiento es al mundo material. 353. Si nuestra naturaleza no hubiese sido corrompida por la caída, habríamos sido inmediatamente conscientes de la inclinación fundamental de nuestras almas. Pero, tal como son las cosas, hemos de llegar a ese conocimiento mediante la reflexión y la argumentación. Ahora bien, Dios no tiene en todas sus operaciones otro fin último que a sí mismo. Como creador, quiere ciertamente la conservación y bien de los seres que ha creado, pero Dios quiere su gloria como su fin principal, y también la conservación de las criaturas, pero para su gloria. 354. Y las inclinaciones fundamentales de las criaturas tienen que corresponder a la voluntad de intenciones del Creador. En consecuencia, Dios ha implantado en las criaturas espirituales una inclinación fundamental hacia Él, que toma la forma de una inclinación hacia el bien en general, y es la razón por la que nunca puede satisfacernos un bien infinito ni serie alguna de bienes finitos. Al encontrar bienes finitos, y en virtud de nuestra inclinación fundamental al bien en general, los deseamos y amamos, sobre todo aquellos que tienen una estrecha relación a la conservación de nuestro ser y a la adquisición de la felicidad. Porque decir que tenemos una inclinación hacia el bien en general, y decir que estamos naturalmente inclinados a la adquisición de la felicidad, es, en definitiva, la misma cosa. Pero ningún bien finito puede satisfacer la inclinación hacia el bien en general, y no nos es posible conseguir la felicidad aparte de Dios. Tenemos que reconocer, pues, que nuestras voluntades están naturalmente orientadas hacia Dios, aun cuando, por la ceguera y desórdenes que han seguido a la caída, no seamos inmediatamente conscientes de tal movimiento hacia Dios. Ahora bien, si Dios ha implantado en la voluntad una inestirpable inclinación hacia el bien en general, una inclinación que únicamente puede ser satisfecha por el bien supremo infinito, a saber, Dios mismo, es obvio que no somos nosotros mismos la causa de esa inclinación y movimiento interior. Se trata de una inclinación necesaria, no sujeta a nuestro libre control. Además, nuestras inclinaciones hacia los bienes particulares, las cuales son comunes a todos los hombres, aunque no son igualmente fuertes en todos los hombres, como, por ejemplo, nuestra inclinación a la conservación de nuestro ser y de los seres de aquellos con quienes estamos unidos por naturaleza, son también impresiones de la voluntad de Dios en nosotros. Porque llamo indiferentemente, inclinaciones naturales, a todas las impresiones del autor de la naturaleza que son comunes a todos los espíritus. 355. También esas inclinaciones son naturales y necesarias. ¿Qué queda, pues, a la voluntad libre? O, mejor, ¿qué significado puede tener la libertad de la voluntad, dadas aquellas premisas? Por la palabra voluntad entiendo designar aquí la impresión o el movimiento natural que nos lleva hacia el bien indeterminado, el bien en general. Y por la palabra libertad no entiendo otra cosa que el poder que el espíritu posee de volver esa impresión hacia los objetos que nos agradan, lo cual tiene por efecto que nuestras inclinaciones naturales terminen en algún objeto particular. 356. El movimiento es, en realidad, un movimiento o inclinación hacia Dios, que es el único bien general, porque solamente Él comprende en sí todos los bienes. 357. Pero somos libres con respecto a los bienes finitos particulares. Podemos ilustrar esa tesis con un ejemplo tomado del propio Malebranche. 358. Un hombre se representa una cierta dignidad como un bien. Inmediatamente, su voluntad es atraída hacia el mismo, es decir, su movimiento hacia el bien universal le mueve hacia ese particular objeto, la dignidad, porque su mente se lo ha representado como un bien. Pero, de hecho, aquella dignidad no es el bien universal.
Ni puede la mente verlo clara y distintamente como el bien universal, porque la mente no ve nunca claramente lo que no es un hecho. Así pues, el movimiento hacia el bien universal no puede ser satisfecho, por así decirlo, por ese bien particular. La voluntad es naturalmente impulsada más allá de ese bien particular, y el hombre no quiere la dignidad de un modo necesario o invencible. Permanece libre. Ahora bien, su libertad consiste en que, al no estar plenamente convencido de que esa dignidad comprenda todo el bien que él es capaz de amar, puede suspender su juicio y su amor. Además, en virtud de la unión que tiene con el ser universal, o aquello que comprende todo bien, puede pensar otras cosas, y, en consecuencia, amar otros bienes. 359. En otras palabras, si yo una vez aprehendo o pienso algo como bueno, mi voluntad se dirige hacia aquello. Pero, al mismo tiempo, yo soy capaz de rehusar mi consentimiento a tal movimiento o impulso, en cuanto está dirigido hacia ese bien finito particular. Para entender más claramente la teoría de la libertad de Malebranche es provechoso recordar que, según él, la caída tuvo por resultado que la unión del alma y el cuerpo pasara a ser dependencia del cuerpo por parte del alma. Antes de la caída, Adán poseía un poder preternatural de suspender la operación de las leyes del paralelismo. Pero, después de la caída, la cadena de acontecimientos físicos de los que resultan las huellas, en la parte principal del cerebro, va seguida necesariamente por la aparición en el alma de acontecimientos psíquicos. Así pues, como consecuencia de la operación necesaria de las leyes del paralelismo, siempre que una cosa corpórea causa huellas en el cerebro, resultan movimientos del alma. Y, en ese sentido, el alma está sometida al cuerpo. Así pues, el hombre que, después de la caída, no tiene ya una conciencia clara de Dios, es atraído por las cosas sensibles. El alma, después del pecado original, se ha hecho, por así decirlo, corpórea en cuanto a su inclinación. Su amor por las cosas sensibles disminuye constantemente su unión o relación con las cosas inteligibles. 360. Y todo pecado procede en última instancia de esa subordinación a la carne. Al mismo tiempo, la razón no deja de ser una participación en la razón divina, y la voluntad no deja de estar naturalmente atraída por el bien universal, Dios. Así pues, aunque el hombre sea atraído hacia bienes finitos, especialmente las formas corpóreas de placer, es capaz de ver que ningún bien finito es el bien universal, y de rehusar su consentimiento a la inclinación o amor hacia uno de ellos. Nadie es cautivado por un bien finito, salvo por propia decisión. 5. La visión de las verdades eternas en Dios. La voluntad es, pues, una potencia activa. Esa actividad es, en verdad, inmanente, en el sentido de que aunque yo puedo querer o no querer un bien finito, mi voluntad no puede producir por sí misma un efecto externo. Los efectos externos son producidos por Dios con ocasión de actos de voluntad. Aún así, la voluntad es una potencia activa y no meramente pasiva. En cambio, la mente o puro entendimiento es una facultad o potencia pasiva. No produce ideas, las recibe. Se plantea, pues, la pregunta sobre la fuente de las ideas. ¿Cómo llegan a nuestras mentes las ideas de cosas distintas de nosotros mismos? Esas ideas no pueden proceder de los cuerpos que ellas representan, ni tampoco pueden ser producidas por el alma misma, porque su producción por el hombre mismo postularía un poder que el hombre no posee, a saber, el de creación. Ni podemos suponer que Dios haya puesto en el alma, desde el principio, un surtido completo de ideas innatas. La única explicación razonable que puede darse de nuestras ideas, según Malebranche, es que vemos todas las cosas en Dios, 361. Esa famosa teoría de la visión en Dios, en favor de la cual Malebranche alegaba la autoridad de San Agustín, es uno de los rasgos característicos de la filosofía del primero. Dios tiene en sí mismo las ideas de todas las cosas que ha creado, porque, de no ser así, no podría haberlas producido. 362. Además, Dios está presente a nosotros de una manera tan íntima que puede decirse que Él es el lugar de los espíritus, del mismo modo como el espacio es en cierto sentido el lugar de los cuerpos. 363. De ahí se sigue, según Malebranche, que la mente puede ver en Dios las obras de Dios, dado que Él quiere revelarle las ideas que las representan. Y que Dios lo quiere así puede ponerse de manifiesto mediante diversas argumentaciones. Por ejemplo, como podemos desear ver todos los seres, unas veces uno y otras veces otro, es cierto que todos los seres están presentes a nuestra mente, y parece que no pueden estarlo a menos que Dios esté presente a la misma, es decir, aquel que comprende todas las cosas en la simplicidad de su ser. 364. No creo que podamos explicar bien el modo en que la mente conoce una diversidad de verdades abstractas y generales, en no ser por la presencia de Dios, que puede iluminar la mente de una infinidad de maneras. 365. Además, las ideas actúan sobre nuestras mentes, las iluminan y las hacen felices o infelices. Pero Dios es el único que puede cambiar las modificaciones de nuestra mente.
Es, pues, necesario que todas nuestras ideas estén en la substancia eficaz de la divinidad, que es la única inteligible o capaz de iluminarnos, porque es la única que puede afectar a nuestras inteligencias. 366. Eso no quiere decir, observa Malebranche, que nosotros veamos la esencia de Dios. La esencia de Dios es su ser absoluto, y las mentes no ven la substancia divina considerada absolutamente, sino solo en tanto que relativa a las criaturas o participable por estas. 367. Malebranche trata así de escapar a la acusación de que atribuye la visión beatífica, reservada para las almas en el cielo, a todos los hombres sin distinción, y que, de ese modo, la naturaliza. Pero me parece muy difícil ver que puede utilizarse realmente a ese propósito la distinción entre ver la esencia divina en sí misma y ver la esencia divina en tanto que exteriormente imitable por las criaturas. Pero, suponiendo que vemos nuestras ideas en Dios, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué son esas ideas? En primer lugar, vemos las llamadas verdades eternas. Para ser más precisos, vemos las ideas de dichas verdades. Una verdad como la proposición 2 veces 2 son 4 no puede ser identificada con Dios. Así pues, no decimos que vemos a Dios al ver las verdades, como dice San Agustín, sino al ver las ideas de esas verdades. Porque las ideas son reales, pero la igualdad entre las ideas, que es la verdad, no es real. Cuando decimos que 2 veces 2 hacen 4, las ideas de los números son reales, pero la igualdad que existe entre ellas es solamente una relación. Así, según nuestra opinión, vemos a Dios cuando vemos verdades eternas, no porque esas verdades sean Dios, sino porque las ideas de las que aquellas verdades dependen están en Dios. Y quizás también San Agustín entendió esto así. 368. En segundo lugar, creemos también que el hombre conoce en Dios las cosas cambiantes y corruptibles, aunque San Agustín hable solamente de cosas inmutables e incorruptibles. 369. Pero esa es una afirmación de Malebranche que es fácil entender torcidamente. En nuestro conocimiento de las cosas materiales podemos distinguir entre el elemento sensible y la pura idea. El primero es, ciertamente, causado por Dios, pero no lo vemos en Dios. Porque Dios ciertamente conoce las cosas sensibles, pero no las percibe. 370. El elemento sensible no representa la cosa tal como está es en sí misma. En sí misma, es extensión, y eso es lo que vemos en Dios como una pura idea. ¿Significa eso que vemos en Dios ideas separadas de cosas materiales individuales? No, todo lo que vemos en Dios es la pura idea de extensión inteligible, que es el arquetipo del mundo material. Está claro que la materia no es otra cosa que extensión. 371. Porque en nuestra idea clara y distinta de la materia lo único que podemos discernir es la extensión. ¿Y la materia o cuerpo ha de tener su arquetipo en Dios? Eso no significa, desde luego, que Dios sea material y extenso, significa que en él está la idea pura de extensión. Y en esa idea arquetípica están contenidas idealmente las posibles relaciones que se ejemplifican de manera concreta en el mundo material. Cuando contemplas la extensión inteligible no ves aún otra cosa que el arquetipo del mundo material en el que habitamos y de una infinidad de otros mundos posibles. En verdad, entonces ves la substancia divina, porque solo eso es lo que es visible o puede iluminar a la mente. Pero no ves la substancia divina en sí misma o según lo que ella es. La ves solamente según la relación que tiene con las criaturas materiales, según que es participable por estas, o representativa de las mismas. En consecuencia, propiamente hablando, lo que ves no es Dios, sino solamente la materia que él puede producir. 372. En tercer lugar, creemos, por último, que todas las mentes ven las leyes morales eternas así como las demás cosas en Dios, pero de un modo algo diferente. 373. Vemos las verdades eternas, por ejemplo, en virtud de la unión que nuestras mentes tienen con el Verbo de Dios. Pero el orden moral es conocido en virtud del movimiento o inclinación hacia Dios que recibimos constantemente de la voluntad divina. Es a causa de esa inclinación natural y siempre presente como conocemos que debemos amar el bien y apartarnos del mal, que debemos amar la justicia más que todas las riquezas, que es mejor obedecer a Dios que mandar a los hombres, y una infinidad de otras leyes naturales. 374. Porque el conocimiento de nuestra orientación fundamental hacia Dios como nuestro fin último comprende el conocimiento de la ley moral natural. Solamente hemos de examinar las implicaciones de esa orientación para adquirir conciencia de la ley y del carácter obligatorio de esta. 6. Conocimiento empírico del alma. Según Malebranche, pues, la visión en Dios que poseemos comprende el conocimiento de las verdades eternas, y de la extensión inteligible como arquetipo del mundo material, y, aunque en un sentido diferente, de la ley moral natural. Pero, no es lo mismo en el caso del alma. Al alma no la conocemos por su idea, no la vemos en Dios, la conocemos solamente por la conciencia. 375. Pero eso no significa que tengamos una visión clara del alma misma. Conocemos de nuestra alma solamente aquello que percibimos que tiene lugar en nosotros. 376. Si nunca hubiéramos experimentado dolor, etc., ignoraríamos que el alma fuera capaz de tales modificaciones.
que puede tenerlas, únicamente por experiencia lo sabemos. Por el contrario, si conociéramos el alma por la idea de estar en Dios, podríamos conocer a priori todas las propiedades y modificaciones de que es capaz, lo mismo que podemos conocer a priori las propiedades de la extensión. Eso no quiere decir que ignoremos la existencia del alma o su naturaleza como ser pensante. En efecto, el conocimiento que tenemos de ella es suficiente para permitirnos comprobar la espiritualidad e inmortalidad del alma. Al mismo tiempo, hay que admitir que no poseemos de la naturaleza del alma un conocimiento tan perfecto como el que poseemos de la naturaleza de los cuerpos. 377. Quizá no sea esa la opinión que sería natural esperar de Malebranche. Pero éste la razona en términos de su propio análisis de nuestro conocimiento de las cosas materiales. El conocimiento que tenemos de nuestra alma por la conciencia es imperfecto, es verdad, pero no es en modo alguno falso. Por el contrario, el conocimiento que tenemos de los cuerpos por el sentir o la conciencia, si puede llamarse conciencia, al sentimiento de lo que tiene lugar en nuestro cuerpo, es no solamente imperfecto, sino, además, falso. Era, pues, necesario que tuviéramos una idea de los cuerpos para corregir los sentimientos que experimentamos respecto de los mismos. Pero no tenemos necesidad alguna de una idea de nuestras almas, ya que la conciencia que tenemos de estas no nos lleva en modo alguno al error. Para que no seamos engañados en nuestro conocimiento del alma es suficiente que no la confundamos con el cuerpo, y podemos evitar esa confusión mediante el empleo de nuestra razón. 378. No había, pues, necesidad de que tuviésemos una visión del alma en Dios análoga a nuestra visión en Dios de la extensión inteligible. 7. Conocimiento de otras mentes y de la existencia de cuerpos. ¿Qué hay, entonces, de nuestro conocimiento de otros hombres, y de las inteligencias puras o ángeles? Está claro que los conocemos solamente por conjetura. 379. No conocemos las almas de otros hombres en sí mismas ni por medio de sus ideas en Dios. Y, como son diferentes de nosotros mismos, no podemos conocerlos por nuestra conciencia. Conjeturamos que las almas de otros hombres son semejantes a la nuestra. 380. Es verdad que conocemos con certeza algunos hechos acerca de otras almas. Sabemos, por ejemplo, que toda alma busca la felicidad. Pero conozco eso con evidencia y certeza porque es Dios quien me informa. 381. Lo que conozco con certeza de otras almas o mentes, es conocido por revelación. Pero cuando infiero conclusiones a propósito de otras personas a partir de mi conocimiento de mí mismo, me engaño frecuentemente. Así, el conocimiento que tenemos de otros hombres está extremadamente sujeto a error, si juzgamos acerca de ellos por los sentimientos, percepciones, que tenemos de nosotros mismos. 382. Es evidente que Malebranche tiene que hacer una afirmación análoga a propósito de nuestro conocimiento de la existencia de otros cuerpos. Por una parte, las sensaciones no representan a los cuerpos según estos son en sí mismos. Y, en todo caso, los eventos psíquicos que siguen a la cadena de estímulos físicos son causados por Dios, de modo que no hay ninguna prueba absolutamente decisiva de que estén de hecho ocasionados por la presencia de cuerpos externos, a menos que presupongamos todo el orden de la causalidad ocasional. Y en ese supuesto ha de estar incluido el de la existencia de cuerpos. Por otra parte, la idea de extensión inteligible que vemos en Dios no nos asegura por sí misma la existencia de cuerpos, puesto que no es sino el arquetipo infinito de todos los cuerpos posibles. Parece, pues, que Malebranche tenga que recurrir a la revelación como fuente del conocimiento cierto de que, de hecho, existen cuerpos. Y así lo hace. Hay tres clases de seres de los que tenemos algún conocimiento y con los que podemos tener alguna relación: Dios, o el ser infinitamente perfecto, que es el principio y causa de todas las cosas; los espíritus, que conocemos solamente por el sentimiento interior que tenemos de nuestra naturaleza; los cuerpos, de cuya existencia estamos seguros por la revelación que poseemos. 383. La existencia de cuerpos no puede ser demostrada, dice Malebranche. Es más bien la imposibilidad de una demostración lo que puede demostrarse. Porque no hay ninguna conexión necesaria entre la existencia de cuerpos y la causa de su existencia, a saber, Dios. Sabemos de su existencia a través de la revelación. Pero aquí hay que distinguir entre revelación natural y sobrenatural. Supongamos que me pincho un dedo con una aguja y siento dolor. Ese sentimiento de dolor que tenemos es una especie de revelación. 384. No es que el dolor sea verdaderamente causado por el pinchazo, es causado por Dios con ocasión del pinchazo. Pero, dado el establecimiento por Dios de un orden regular de la causalidad ocasional, el que cause el dolor es una especie de revelación natural de la existencia de cuerpos. Pero tal argumentación no produce por sí misma una certeza absoluta. No es que sea en sí misma defectuosa, pero puede dejarnos en duda, porque en nuestro estado presente somos capaces de concluir, por ejemplo, en algún caso particular, que un evento psíquico es causado con ocasión de la presencia y actividad de un cuerpo cuando eso no es realmente así. De ahí que, si deseamos una mayor certeza acerca de la existencia de cuerpos, hayamos de recurrir a la revelación sobrenatural.
Las escrituras ponen abundantemente en claro que de hecho existen cuerpos. Para librarte enteramente de tus dudas especulativas, la fe proporciona una demostración que es imposible resistir. 385. No obstante, en la práctica, la revelación natural es suficiente. Porque estoy completamente seguro de que no se necesita en absoluto lo que acabo de decir para asegurarte de que estás en compañía de Teodoro. 386. 8. Existencia y atributos de Dios. Así pues, para tener certeza de la existencia de cuerpos, necesitamos saber que existe Dios. Pero, ¿cómo sabemos eso? El argumento principal de Malebranche es una adaptación del llamado argumento ontológico de San Anselmo, según fue utilizado por Descartes. Tenemos la idea de infinito. Pero ninguna cosa finita representa ni puede representar el infinito. No podemos formar por nosotros mismos la idea de lo infinito mediante adiciones a lo finito. Concebimos, más bien, lo finito mediante una limitación de la idea de lo infinito. Esa idea de lo infinito, es decir, del ser infinito, no es, pues, una mera construcción mental nuestra, es algo que nos es dado, atestiguación o efecto de la presencia de Dios. En ella discernimos la existencia como incluida necesariamente. Podemos ver un círculo, una casa, un sol, sin que estos existan. Porque todo lo que es finito puede ser visto en lo infinito, que comprende las ideas inteligibles de las cosas finitas. Pero el infinito solamente puede ser visto en sí mismo, porque ninguna cosa finita puede representar el infinito. Si alguien piensa a Dios, Dios tiene que existir. Otros seres, aunque conocidos, pueden no existir. Es posible ver su esencia sin su existencia, su idea sin ellos. Pero no es posible ver la esencia del infinito sin su existencia, la idea del ser sin el ser. Porque el ser no tiene una idea que le represente. No hay arquetipo que contenga toda su realidad inteligible. Él es su propio arquetipo, y comprende en sí mismo el arquetipo de todos los seres. 387. Así pues, al tener la idea de infinito, ¿vemos a Dios? Estoy cierto de que veo el infinito. Así pues, el infinito existe, porque lo veo, y porque no puedo verlo excepto en sí mismo. 388. Es verdad que mi percepción de lo infinito es limitada, ya que mi mente es limitada, pero lo que percibo es infinito. Así, ves perfectamente que esta proposición, hay un Dios, es por sí misma la más clara de todas las proposiciones que afirman la existencia de algo, y que es incluso tan cierta como la proposición, pienso, luego soy. 389. La idea de Dios es, pues, la idea de lo infinito, y la idea de lo infinito es la idea de un ser infinitamente perfecto. Se define a Dios como Él se definió a sí mismo al hablar a Moisés: Dios es el que es. Ser sin restricción, en una palabra, ser, esa es la idea de Dios. 390. Y ese significado de la palabra, Dios, nos proporciona la clave para el conocimiento de los atributos divinos, en la medida en que tal conocimiento nos es posible. Está claro que, como esa palabra Dios no es sino una abreviatura de ser infinitamente perfecto, es contradictorio decir que podemos engañarnos si atribuimos a Dios simplemente lo que vemos con claridad que pertenece al ser perfecto infinito. 391. Está justificado que prediquemos de Dios toda perfección que veamos que es una verdadera perfección y que no está necesariamente limitada o mezclada con alguna imperfección. Dios, o el ser infinitamente perfecto, es, pues, independiente de todas las causas, e inmutable. Es también omnipotente, eterno, necesario, omnipresente. 392. Que una perfección infinita sobrepase nuestra comprensión no es una razón válida para que no se la atribuyamos a Dios. Los hombres tienden de un modo natural a humanizar a Dios, a formarse concepciones antropomórficas de Él, y algunos gustan de despojar a Dios de todos los atributos incomprensibles. 393. Pero tenemos que reconocer, por ejemplo, que Dios no es ni bueno ni misericordioso ni paciente, según las nociones vulgares, de dichos atributos. Tales atributos, según se les concibe ordinariamente, son indignos del ser infinitamente perfecto. Pero Dios posee esas cualidades en el sentido que la razón nos dice y la Escritura, a la que no podemos contradecir, nos hace creer. 394. Y tenemos que reconocer que Dios posee todas las perfecciones que pertenecen al ser infinitamente perfecto, aun cuando no podamos comprenderlas. Dios, por ejemplo, conoce todas las cosas en sí mismo, pero nosotros no podemos comprender el conocimiento divino. Malebranche insiste en la libertad como atributo divino. Dios ama necesariamente lo que es suprema e infinitamente amable, su propia substancia, el bien infinito. Y ese bien infinito es suficiente, si puede hablarse así, para satisfacer la voluntad divina. En consecuencia, si Dios crea cosas finitas, lo hace así, ciertamente, por bondad y amor, pero no por necesidad. Porque las criaturas no pueden añadir al infinito nada que falte a éste. Dios creó el mundo libremente, y libremente lo conserva. La voluntad de crear el mundo no contiene elemento alguno de necesidad,
aunque, como otras operaciones inmanentes, es eterna e inmutable. 395. Pero, ¿cómo es posible conciliar la libertad divina con la inmutabilidad divina? Es que la libertad no sugiere mutabilidad, es decir, el poder de obrar de otro modo de cómo se obra. Malebranche responde que Dios quiso eternamente crear el mundo. Verdaderamente, como en Dios no hay pasado ni futuro, lo que hay es un solo acto creativo eterno. Y ese acto es inmutable. Al mismo tiempo, Dios quiso eternamente, pero también libremente, crear el mundo. Si suponemos una vez la decisión libre de crear y conservar el mundo, podemos confiar, por así decirlo, en un orden estable. Dios no cambia sus decretos. Lo cual no significa que no sea posible un milagro. La decisión eterna de Dios de querer este mundo y este orden comprende también la decisión de aquellos acontecimientos que llamamos milagros. Pero el hecho de que Dios decretase desde la eternidad la creación del mundo y de que su decreto sea inmutable no es incompatible con la libertad del mismo decreto. Desde toda la eternidad Dios ha querido, y continúa eternamente queriendo, o, para hablar más exactamente, Dios quiere sin cesación, pero sin cambio, sin sucesión, sin necesidad, todo lo que Él quiere hacer en el curso del tiempo. El acto de su decreto eterno, aunque simple e inmutable, es necesario solamente porque es. No puede no ser, porque es. Pero es, solamente porque Dios lo quiere. 396. Los derechos divinos son necesarios solamente, por su posición, es decir, sobre el supuesto de que Dios los ha hecho. Y Dios los ha hecho libremente. En este momento está sentado. ¿Puedes estar de pie? Absolutamente hablando, puedes, pero, dada la suposición de que está sentado, no puedes. Así Dios quiere hacer decretos y establecer leyes simples y generales para gobernar el mundo de un modo consonante con sus atributos. Pero esos decretos, una vez supuestos, no pueden ser cambiados. No es que sean necesarios, absolutamente hablando, pero son necesarios por su posición. Dios es inmutable, esa es una de las perfecciones de su naturaleza. No obstante, Dios es perfectamente libre en todo lo que hace externamente. No puede cambiar, porque lo que quiere lo quiere sin sucesión, por un acto simple e invariable. Pero puede no quererlo, porque quiere libremente lo que de hecho quiere. 397. 9. Malebranche en relación con Spinoza, Descartes y Berkeley. En este tema de la libertad divina y hay el problema de la conciliación de la libertad divina y la inmutabilidad divina, Malebranche no añade nada a lo que ya habían dicho los filósofos y teólogos medievales. Es cierto que no aporta nada nuevo a la solución del problema. Sin embargo, quizá valía la pena insistir en cómo repite a sus antecesores, dadas sus frecuentes polémicas contra los aristotélicos, si bien, como teólogo católico, no podía decir nada muy diferente de lo que dijo. Pero su insistencia en la libertad divina tiene la mayor importancia para ilustrar la diferencia entre Malebranche y Spinoza. El hecho de que Malebranche hiciese de Dios la única verdadera causa, junto con el hecho de que puso en Dios la extensión inteligible, infinita, ha conducido a algunos historiadores a considerarle como un eslabón entre Descartes y Spinoza. Y tal punto de vista es ciertamente comprensible. Al mismo tiempo, el hecho de que insista en la libertad divina manifiesta con gran claridad que él no era panteísta, sino teísta. En cuanto a Descartes, hemos tenido ocasión de notar la admiración de Malebranche por su gran predecesor. Descartes le inspiró su admiración por las matemáticas y su concepción del recto método para la búsqueda de la verdad. Varias teorías importantes defendidas por Malebranche eran claramente de origen cartesiano, por ejemplo, el análisis de la materia como extensión. Además, el problema creado por el dualismo cartesiano de pensamiento y extensión suministró el punto de partida a la doctrina de la causalidad ocasional de Malebranche. Y, en general, la devoción de este al ideal de las ideas claras y distintas y de la evidencia indudable análoga a la obtenida en las matemáticas, era claramente fruto del espíritu cartesiano. Pero, a pesar de la indudable influencia de Descartes en su pensamiento, la filosofía de Malebranche tiene un sabor bastante diferente al del cartesianismo. Quizá podamos ilustrar la diferencia del modo siguiente. La tendencia de la mente de Descartes iba hacia el descubrimiento de nuevas verdades científicas con ayuda del método correcto. Descartes esperaba que otros proseguirían su propia reflexión en deducciones fecundas e investigaciones científicas fructuosas. Así, aun cuando la noción de Dios era esencial en su sistema, es difícil decir de la filosofía de Descartes que fuera teocéntrica. Deja un lugar, es cierto, a los misterios de la fe, pero su impulso dinámico, por así decir, se dirige a la construcción de las ciencias, un hecho que no es alterado por la defectuosa noción cartesiana del método científico. Por el contrario, la filosofía de Malebranche es evidentemente de carácter teocéntrico. Las doctrinas de Dios como universal y como única verdadera causa, y la de nuestra visión en Dios, ilustran dicho carácter. Para Malebranche, las falsas ideas de causalidad están íntimamente vinculadas con falsas nociones de lo divino. La teoría de la causalidad ocasional y una verdadera idea de Dios van unidas.
Y, cuando reconocemos eso, podemos ver el mundo en una perspectiva verdadera, a saber, como dependiente en todo momento de la divinidad infinita, no simplemente por lo que respecta a su existencia, sino también por lo que respecta a su actividad. Y si una vez reconocemos esa completa dependencia en que las criaturas están del Dios trascendente inmanente, fuente única de todo ser y actividad, estaremos inmejorablemente dispuestos para atender a la revelación divina, aun cuando esa revelación incluya misterios incomprensibles. La mente es pasiva, receptora de ideas, y es una locura volver las ideas que recibimos contra la palabra de aquel de quien las recibimos. Quizás sea lícito establecer la siguiente analogía entre Malebranche y Berkeley. Este último, en el siglo XVIII, aceptó los principios del empirismo tal como habían sido establecidos por Locke y sacó algunas conclusiones radicales que el propio Locke no había inferido, por ejemplo, que no existe eso que se llama substancia material. Puede, pues, caracterizarse a Berkeley como habiendo llevado el desarrollo del empirismo más allá de donde lo hizo llegar Locke. Al mismo tiempo, Berkeley propuso una filosofía completamente teocéntrica y basó su sistema metafísico, al menos en parte, en una aplicación de principios empiristas. Así pues, no sería irrazonable decir que Berkeley utilizó el empirismo al servicio de una filosofía teocéntrica. De modo semejante, Malebranche, en una fecha anterior, aceptó muchos de los principios establecidos por Descartes y sacó conclusiones que no habían sido sacadas por el propio Descartes, por ejemplo, que no hay interacción real entre alma y cuerpo. En ese sentido, puede describirse a Malebranche como un pensador que desarrolló el cartesianismo. Al mismo tiempo, utilizó los principios cartesianos y las conclusiones que él infirió de los mismos al servicio de un sistema completamente teocéntrico, con peculiaridades propias. De ahí que sea tan desorientador etiquetar a Malebranche simplemente como cartesiano como lo sería etiquetar simplemente a Berkeley como empirista. Ambos hombres desarrollaron sistemas metafísicos teocéntricos, y esos sistemas tienen notables semejanzas en algunos puntos, aunque también hay diferencias notables, debidas, al menos en parte, a la asociación de un sistema con el cartesianismo y del otro con el empirismo británico. 10. La influencia de Malebranche. La filosofía de Malebranche disfrutó de un éxito considerable. Así, se reconoce en general al oratoriano Thomasin, 1619-95, como influido por Malebranche, aunque Thomasin no nombra a este cuando habla de visión en Dios. Entre los benedictinos, François Lamy, 1636-1711, que atacó la idea espinociana de Dios, estuvo influido por Malebranche. Y el jesuita Yves Marie André, 1675-1764, autor de Una vida de Malebranche, se expuso a considerables dificultades con su defensa entusiasta de la causa de este. Según André, la doctrina aristotélico-tomista del origen sensible de nuestro conocimiento destruye la ciencia y la moral. El matemático y físico René Fede, autor de unas Meditations métaphysiques sur l'origine de l'âme, 1683, puede ser reconocido como discípulo de Malebranche, aunque en algunos aspectos se inclinó al espinosismo. En general, los discípulos franceses de Malebranche se esforzaron en defenderle contra la acusación de que su filosofía conducía o era afín al espinosismo, y también en utilizar su sistema contra la influencia del empirismo, que comenzaba a sentirse en el continente. Una traducción de la Recherche de la Verité se publicó en Inglaterra en 1694, y al año siguiente, la que escribió An Examination of Malebranche's Opinion of Seeing All Things in God, en la que criticó adversamente esa opinión. La obra de Locke no se publicó hasta 1706, 2 años después de la muerte de su autor. Entretanto, John Norris, 1657-1711, había manifestado que aceptaba la opinión de Malebranche, en Anesators The Theory of the Ideal or Intelligible World, 1701-4, en cuya segunda parte criticaba el empirismo de Locke. Ideas de Malebranche fueron también empleadas contra el empirismo por algunos escritores italianos en el siglo XVIII. Puede mencionarse especialmente a Mattia Doria, autor de una difesa de la metafísica contra il Saine Locke, 1732, y al cardenal Herdil, 398, el cual publicó su Immaterialité de l'âme de Montré contre Locke en 1747, y, al año siguiente, una defensa ducentement dupe Malebranche sur l'origine et la nature des idées, contra el examen de Locke.